Y me aparece que ya estamos en vivo. Creo que sí. Que me confirme mi teléfono. Muy bien. Yo espero. Sí, es que me tiene que aparecer aquí las personas. Si no, pues nos falló la tecnología, ¿no? Ya, creo que ya. Ay, no. Listo. Listo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este canal Fe Hebrea. Como ya saben, mi nombre es Norma Lilia. Bienvenidos sean todos. Aquí veo que ya hay varios conectados. Y pues el día de hoy tengo conmigo nuevamente al doctor Raúl Martín Cruz Mireles. Él está en México como yo, así que estamos nosotros aquí empatados en el mismo horario. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Buenas noches, perfecto. Saludos a todo tu público. Muchas gracias. Y bueno, como saben, vamos a estar hablando el día de hoy sobre las hipótesis sobre la formación de la Torá o Pentateuco. Vamos a tocar unos puntos de un video anterior, no sé si ya lo vieron, si no lo han visto, cuando termine este video vayan a verlo, que se llama El origen de la escritura hebrea, que ya tratamos con el doctor Raúl. Vamos a tocar un poco de eso, pero en esa charla surgió esto de la hipótesis documentaria, etcétera, sobre la paternidad mosaica del Pentateuco, y pues quisimos tocarlo ya aquí en vivo también. Seguramente muchos de los que siguen este canal ya saben de esta información, pero estoy segura que también hay muchos otros que desconocen estas otras hipótesis que hay más allá de Moisés, de que Moisés escribió todo, ¿no? Ahí me escucho cuando me escucho doble. A ver. Ahí ya. Creo que ya. Ok. Antes de empezar, Raúl, déjame saludar a los que se encuentran aquí con nosotros, conectados. Está con nosotros Javier Banguera de Ecuador. Virginia de Perú también está con nosotros aquí conectados. Oscar Antonio, que nos sigue mucho en el canal y en la página. Muchos saludos, Oscar. También está, a ver, aquí. José Luis Gaspar Unceta dice saludos desde Lima, Perú. Muchos saludos también. Está Huicho. Hola, saludos desde México. Y el canal de Rivera del Jardín, es un canal nuevo, también de alguien que quiere hacer sus aportaciones. También los invito a que se suscriban al canal del hermano. Yo ya me suscribí. Entonces, gracias por estar acompañándonos aquí. Y está, ay Dios. Está Pedro Humanista. Pedro, saludos. Alonso está conectado, indagando en la Biblia. Aquí está con nosotros. Alejandro de Amico del canal de Jesús Histórico. Hay muchos conectados de los compañeros. Muchos saludos a todos. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, son los que veo hasta ahorita. Sí, ya son todos. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ustedes saben, como ustedes saben, lo que sabemos más bien normalmente es que la Torá, que son los 5 libros que encontramos al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, etcétera, fueron escritos por Moisés. Eso es lo que enseña la tradición. Sin embargo, también han surgido otras hipótesis en cuanto a su formación que vienen ya de un estudio más crítico de la Biblia, y es lo que vamos a tratar aquí con Raúl. Entonces, cuando quieras comenzar, Raúl. Iniciamos entonces. Me escucho bien, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a iniciar con, no sé si ya estás transmitiendo mi pantalla, que ya nos puedan ver. Sí, ya. Ya se ve todo, ¿verdad? El origen de la Torá, hipótesis sobre la producción de la Biblia, epistemología del problema. Quiero centrarme en algo fundamental, que es la forma de pensar los problemas. Tú sabes que yo provengo de las ciencias duras, de las ciencias naturales,
estudié biomedicina y luego física, biología molecular y luego biofísica molecular. Entonces, estoy acostumbrado a entender que los problemas no se plantean solos. Interrúmpeme, por favor, cuando haya comentarios, lo que tú quieras decir. No los puedo ver, estoy centrado aquí en lo que estoy diciendo, en las transparencias, pero una parte fundamental del trabajo científico es aprender a plantear las hipótesis y antes de eso, los problemas. Creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo en que plantear un problema que no se puede resolver es absurdo. No tiene sentido gastar dinero y tiempo en algo que jamás va a tener una solución. Y de la misma forma, plantear mal algo, es decir, suponer que algo es un problema cuando no lo es, a eso le llamamos un pseudo problema, también es un problema, ¿no? Entonces, para entender lo que se ha hecho sobre el origen de la Torá, se necesita comprender lo que hoy entendemos por ciencia, por metodología científica, que no voy a tocar ahorita gran cosa, nomás lo menciono, y cuando un problema es un verdadero problema y cuando es un pseudo problema. Déjenme señalarlo muy brevemente. ¿Qué evangelio se escribió primero? Dentro de las ciencias bíblicas, ese es también un problema o pseudo problema, según lo queramos ver, importante. Mucha gente ha querido resolver eso. Y la primera pregunta que uno se hace en las ciencias, digamos, duras, es, ¿tengo alguna expectativa de resolverlo alguna vez de tal forma que pueda aplicar ese conocimiento en la práctica? Hay una cosa que se llama ciencia básica y otra cosa que se llama ciencia aplicada. Y mucha gente está en contra de la ciencia básica, sobre todo los que dan dineros en los gobiernos, los que financian, porque eso no sirve para nada. Y los científicos acostumbramos a decir, no, es muy importante, porque aunque ahorita no tenga una aplicación, en algún momento la va a tener. Y si no hacemos esto, pues cuando llegue el problema no vamos a tener desarrollada la teoría para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, es una lucha muy, muy grande en ese sentido, pero ciertamente hay una serie de preguntas que constituyen problemas o pseudo problemas, porque nunca vamos a tener una respuesta a esas preguntas, es imposible obtenerla. Y la cuestión de quién escribió la Torá puede volverse un pseudo problema, como hoy lo vamos a estudiar. De hecho, la mayor parte de la gente que se acerca a este asunto lo hace desde esta perspectiva del pseudo problema. Porque mi pregunta es simple, ¿algún día vamos a saber quién y cómo se escribió la Torá? Y si ustedes me dicen que con estudio lo vamos a lograr, les digo que es imposible. No se puede. Eso, en ese sentido, es un pseudo problema. ¿Puede ser un ejercicio interesante, intelectual? Sí, puede serlo, pero puede lo mismo que cualquier otro ejercicio matemático, teórico, lo que sea. Entonces, esto está en el centro de lo que hoy vamos a ver, la forma en que nos aproximamos desde un punto de vista riguroso, teórico, al asunto. ¿De hecho? Entonces, vamos a iniciar, y deténganme cuando quieran, nada más recordando un poquito lo que decía ahorita Norma. Norma decía que en el video anterior hablábamos de que el alfabeto, todos los alfabetos del mundo surgen del alfabeto de lo que llaman el protohebreo, el cananeo, el protocananeo, de esos 22 caracteres iniciales, ¿no? Probablemente fueran 22, hay discusión de cuántos fueron al inicio, pero en algún momento ya se establecieron 22. Y luego, dependiendo los dialectos del cananeo que había que escribir, se añadieron algunos o no, como en el ugarítico, pero lo que yo quiero remarcar es que todo este idioma hebreo, para escribirse y mandarnos todos los datos de información que contiene, digamos, la cultura de aquel periodo, usan raíces de 3 letras. Y tenemos en la biología algo similar. En la información biológica también se transmite a través de 3, no letras formalmente, aunque muchos de ustedes que han estudiado en la preparatoria el código genético recuerden que eran letras, ¿verdad? En realidad son radicales químicos. Tenemos varias moléculas que acomodadas de 3 en 3 nos dan la información para pasar de los genes a las proteínas. Yo creo que ustedes se acuerdan. Y a mí me llamó mucho la atención, como creyente que soy, el que tengamos 2 formas de guardar información. Por un lado, lo que llamamos la información revelada y por otro lado, la información biológica en grupos de 3. Eso es muy interesante. Era lo que me había faltado decir del video anterior. Y por supuesto, no falta los creyentes que dicen, pues claro, porque Dios
que por un lado crea la escritura, pues también creó los genes y por eso es similar. Y de hecho he tenido un compañero mío del Baylor College, alguna vez sacó un artículo sobre esto muy interesante y me dio el crédito en cosas de estas, algún día lo pueden leer, pero lo que quiero remarcar en este instante es que hay algo característico del código genético que también comparte el hebreo y es muy interesante. Quizás recuerden ustedes que la última posición de los radicales en el código genético puede variar y cuando varía a veces implica que el aminoácido que se va a tomar va a ser otro. Por ejemplo, aquí, todos los que son CA, ¿verdad? Todos estos que son CACA tienen el mismo aminoácido. No, los dos primeros, los que terminan con U y con C, con el uracil o con la citosina, van a tener este aminoácido, pero si terminas con estos otros dos vas a tener otro aminoácido, la glicina, ¿hecho? Y eso mismo se ve en el hebreo. Resulta que en el hebreo, cuando uno revisa con cuidado las palabras hebreas, las palabras que comparten las dos primeras letras comparten un significado global en términos generales y la tercera letra acaba de afinar el significado. Entonces, no solo se parecen en los de tres, sino hasta en esta variación final. Nada más lo dejo así indicado, que cada quien interprete, investigue, piense lo que quiera. Vamos a iniciar con lo que ahora tenemos que iniciar. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Yo creo que ustedes deben conocer a Wittgenstein, es un famoso filósofo de mediados del siglo pasado. Su obra más importante, bueno, hay dos, algunos hablarán de otra, pero una muy importante es el Tractatus Logico-Philosophicus. Y en su Tractatus, Wittgenstein escribe: si una respuesta no puede ser expresada, tampoco cabe expresar la pregunta. Uno debe permanecer en silencio sobre aquello de lo que se es incapaz de hablar. Discutan con los filósofos sobre Wittgenstein y estas posturas. Yo no quiero ir tan lejos. Simplemente quiero decir que hay un montón de gente que cree que estudiar esto de quién hizo la Torá es precisamente una de esas cosas de las que no se debe hablar porque es imposible llegar a una respuesta. Yo, en cierto sentido, comparto parte de esta idea, pero creo que sí se tiene que hablar cuando otros lo han hecho y quieren hacernos pasar por cierto, por correcto, por riguroso, una cuestión que ni es rigurosa, ni es cierta, ni está correctamente planteada, desde un punto de vista lógico. ¿Sí? No estoy hablando de otra cosa más que de la construcción teórica de los postulados. Entonces vamos a empezar por explicar algo que a mí me importa mucho. Cómo se deforman las cosas que ha pasado en la cuestión del Pentateuco. Y quiero empezar con el ejemplo de Heinrich Graetz. Heinrich Graetz fue durante el siglo XIX un erudito bíblico de ascendencia judía muy importante en Europa. Y Heinrich Graetz hizo una hipótesis muy interesante. Creo que la tengo acá abajo. Sí. En 1871, él publica un artículo en donde él propone que el canon del Antiguo Testamento se podría haber decidido en la ciudad de Yavne. Aquí ven ustedes la ciudad de Yavne en una foto. Tengo aquí un mapa de la región, entonces esto es la Judea de aquella época, aquí está Jerusalén, aquí está el Qumran y aquí está Jabnia o Yavne, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan, pero les digo rápidamente que cuando los romanos conquistan Jerusalén en el año 70, los rabinos, formalmente uno, pero todos los que lo siguieron, que se pasan del lado de los romanos, se acuerdan que uno sale ahí haciéndose el muerto y lo sacan, y entonces va con los romanos y les dice, por favor, déjenos vivir, y entonces les conceden la ciudad de Yavne. Así que las autoridades judías que aceptaron el poder romano se fueron a establecer en Yavne y se va a volver entonces un centro de cultura muy importante en los siguientes siglos. Por lo tanto, a Graetz se le ocurrió que probablemente unos 20 años después de la caída de Jerusalén, ahí en Yavne, pues tal vez ahí se habrían reunido y tal vez ahí se decidió el canon. Pero él en este artículo lo pone como lo que es, una hipótesis. A mí se me ocurre que a lo mejor. Sin embargo, Herbert Edward Riley, en un librito llamado El Canon del Antiguo Testamento, que se publicó en 1892, no escribió eso. En ese librito, Riley dice,
el profesor Graetz ha demostrado que el canon se decidió en Yavne. Y desde entonces hasta el día de hoy, en multitud de libros y de enciclopedias y de fuentes, se afirma eso, que el canon se decidió en una junta, en una reunión de sabios judíos en Yavne, en Javnia, en el año 90 después de Cristo. ¿Por qué se afirma? Porque este librito de Riley tuvo mucha difusión, pero además fue replicado por otros libros que también tuvieron mucha difusión y por una serie de pastores que leyeron los libros o el libro de Riley o los otros libros y lo difundieron más, pero es falso. Hasta el día de hoy, si ustedes agarran cualquier libro, por ejemplo, el de este hombre de la historia del canon, que es muy famoso aquí en México entre los presbiterianos, ¿cómo se llama? Gonzalo Báez Camargo, que tiene un librito, ahí van a ver qué dice eso, pero es falso, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe que se diga? Pues a que Riley o no leyó, o lo leyó mal, o no le importó mentir. ¿Hecho? Ok. Escucho. ¿Alguien quiere decir algo? Continúa. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que aprendemos, que esto es típico, esto es muy común. Cuando yo estaba estudiando, bueno, y un ejemplo importante de alguien que se ha tomado el tiempo de mostrar que eso es falso es el doctor Robert Newman, del Seminario Teológico, Bíblico Teológico de Hatfield en Pensilvania. En 1976 él sacó un artículo en el Westminster Theological Journal en donde él revisa todas las fuentes de la época judías, que es una labor muy difícil ahorita que tenemos internet, imagínense entonces, revisa el Talmud, revisa y dice, en ningún lado existe una sola afirmación de que el canon se haya establecido en Yahvé. Fue una mala idea de Graetz y punto, pero se puede demostrar que estaba equivocado, ¿de acuerdo? Yo mismo, pensando en este mismo sentido, yo estudié con un físico mexicano, el doctor Iván Ortega Blake, un importante físico. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, me tardé 2, 3 años, o sea, 2 años más o algo así de lo que debía. Me decía todo el mundo, no seas tonto, pero ya haz cualquier cosa y recíbete, y ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Pero a mí me llamó mucho la atención que el problema que me dio el doctor Ortega para trabajar era replicar una serie de experimentos y añadirle una serie de cosas a ver qué pasaba con otros inhibidores que había hecho un investigador unos 20 años atrás. Y cuando yo trataba de hacer esos experimentos, lo que yo me daba cuenta es que todos los artículos decían que la enzima que yo estaba estudiando con la oscuridad dejaba de funcionar, pero yo veía que estaba funcionando, ahí no se apagaba. Y entonces me extrañó mucho que todo el mundo dijera que se apagaba cuando no se apagaba. Y luego revisando bien veía que todos citaban a un investigador, y entonces fui a ver el artículo del investigador y el investigador no decía eso. El investigador decía que siempre funcionaba, excepto en ciertas condiciones muy particulares, es cuando se apaga. Y entonces, pues, algo tan trivial como corregir eso, decirles, oigan, pues, ¿saben qué? Llevan 20 años escribiéndolo mal, porque leyeron mal el resumen de un artículo que ese mismo investigador sacó después, y en ese resumen del siguiente artículo, como nada más dice que se apaga en la oscuridad, pues, por eso no lo leyeron bien. ¿Cuál fue la consecuencia de que yo hiciera eso más otras cositas? Pues que ese investigador, que es un investigador de clase Nobel, citó mi tesis de licenciatura como la mejor prueba de su teoría. Y su teoría es muy importante pues, porque es una teoría que se aplica a todo el mundo vegetal, que tiene que ver con cómo en la membrana se transportan las moléculas. Entonces, a mí me dio mucho gusto que pudiera yo hacer como tesis de licenciatura algo que fuera citado por él como la mejor prueba que existía hasta ese momento, porque simplemente me leí bien las cosas, me fijé en lo que él había escrito. Ahora vamos a entrar al problema de Wellhausen, ¿ok? Vamos a ver por qué desde el principio la hipótesis crítica esta documental de Wellhausen está mal planteada y no debería haber avanzado si la gente que la escuchó hubiera tenido un poco de formación rigurosa en las ciencias, que no tuvo. Por Okay, eso, escucho. Sí, voy a hacer una pequeña pausa para comentarle. Ya tengo yo aquí un video, si alguno ya lo pudo ver, sobre la hipótesis documentaria, para que lo vean cuando termine este. Y si no, Raúl, antes de que comencemos con estos errores de la hipótesis, ¿puedes decir a grandes rasgos de qué trata para las personas que no sepan o nunca habían escuchado? Ahorita la voy a mencionar, pero déjame empezar como empezó Wellhausen, mal, ¿hecho? Okay. Voy a empezar así para que quede claro el problema.
porque la hipótesis se construye después. Ya lo decía Monse en la primera charla que tuvimos contigo, que la gente está acostumbrada a hablar de lo que dicen las hipótesis, pero no de cómo se construyeron, no de la idea que está detrás. Y la ciencia verdadera muestra cómo vas construyendo y luego vemos a qué llegas, pero eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, entremos aquí. Wellhausen escribe en el año de 1883, no, déjame ocultar esto, en sus Prolegómena a la historia de Israel, en alemán, este está en alemán, no sé si se ha traducido al español, yo supongo que no, pero no lo sé, pero si van ustedes al original alemán a leerlo, que es lo que uno tiene que hacer si le interesa estas cosas, yo se los traduje al español para que ustedes lo tengan traducido, dice Wellhausen: al leer los libros de Reyes y Samuel, o el leer los libros de Reyes y Samuel, únicamente aumentó mi confusión. ¿Cuál era su confusión? Él estaba leyendo los libros de los Reyes y Samuel y veía que los reyes, que los distintos líderes de Israel pecaban y hacían cosas que estaban prohibidas en la ley de Moisés y que nadie les decía nada, que la misma Biblia no los reconvenía. Al menos eso dice él, que a él le pareció. Pero sentí alivio al leer las obras de Karl Heinrich Graf. Este es otro autor. Aunque, ¿qué decía Karl Heinrich Graf? Lo que ahorita vamos a leer. Aunque apenas conocía Wellhausen un único argumento en apoyo de su hipótesis, de la hipótesis de Graf, de que la redacción de la ley tenía que ser posterior a la de los libros proféticos, inmediatamente estuve convencido de ella. Así yo podía entenderse la historia hebrea sin necesidad de la Torah. ¿Ok? No sé si ustedes se dan cuenta de cuál es el problema intelectual que tuvo Wellhausen en este momento. Todos nosotros actuamos de acuerdo a nuestro estado anímico frente a las crisis de la razón. La razón tiene, una de las funciones de la razón es provocar crisis, y cuando entramos en crisis es cuando podemos avanzar en el conocimiento. No voy a entrar en esto, los que sepan epistemología lo habrán estudiado muy bien, y si no, léanse a Bachelard, léanse a Diegues, en fin, al que quieran, pero en un sentido estricto, lo que está haciendo aquí Wellhausen es que solo tiene un argumento, solo conoce un argumento de Graf, y con un argumento, no con una prueba, sino con una idea, él ya está convencido de que tiene razón. ¿Se fijan? Por eso todo el trabajo posterior de Wellhausen está mal hecho, porque se convenció sin ninguna prueba. Y todo el siguiente, todo el resto de su vida va a tratar de demostrar lo que él quiere creer, no las pruebas que ya tenía y que le permitieron construir una explicación global. ¿Me doy a entender? Sí. Ese es un problema básico que en una área de las ciencias duras jamás habría ido más lejos, porque enseguida alguno de tus colegas se hubiera parado y te hubiera dicho, espérate, ¿dónde está tu prueba? No, párale. Pero eso no pasó en las humanidades, no pasó en las ciencias bíblicas, como decía Monse la ocasión pasada, porque desgraciadamente no se tenía en ese momento, y todavía hoy en muchas áreas de las humanidades no se tiene ese rigor para plantearse hipótesis, ¿ok? Entonces, así empieza la historia. A Wellhausen no entiende por qué cuando está leyendo los libros de los Reyes y de Samuel, no se está regañando, la Biblia no condena explícitamente las conductas que contradicen la ley de Moisés, y cuando alguien viene y le dice, pues no lo dice porque no existía la ley de Moisés, esa se escribió hasta después de que se escribieron los libros proféticos. Pues eso tiene sentido, ya, te creo. Y se pasó el resto de la vida tratando de demostrar lo que ya creía. Si ya lo crees, ¿qué necesidad de demostrar, no? La actitud mental científica, que me importa mucho que se entienda, y nosotros en el Centro Tischendorf de Formación en Ciencias Bíblicas hacemos esto, tratamos de que los alumnos logren alcanzar este nivel. La actitud mental científica es la siguiente. Esto es el verdadero método científico, ¿eh? Olvídense de observaciones, pero no. Este es el verdadero, esta es la ciencia, es una actitud mental. Y es una actitud mental que consiste en lo siguiente: ampliar la experiencia, coordinar el saber de manera incesante. Espero que quede claro, cada vez hago más experimentos, cada vez busco más datos, cada vez, eso es ampliar la experiencia. Y luego eso que obtengo nuevo, lo coordino en mi mente, con los ejes racionales construyo y digo, a ver, esta nueva experiencia, ¿cómo cabe aquí?
en lo que ya sé, en lo que pienso, lo voy armando. De una manera incesante, no me puedo detener jamás. No hay un momento en que yo diga, ya acabé, ya fueron las 8, salgo de aquí, ya dejo de ser científico, y no. O sea, esto es todo el tiempo, en todos los aspectos de la vida debería yo estar actuando así, si de verdad estás tratando de pensar rigurosamente. Valorizando a cada paso la dialéctica de la revocación. Es decir, esto debe quedar muy claro. El fenómeno, el proceso mismo de estar poniendo en duda lo que creo, esa es la dialéctica de la revocación, ese proceso de estar poniendo en duda lo que creo, eso es tan valioso que es inclusive más importante a veces que los datos mismos, ¿ok? Quien logra pensar así, cumpliendo esto que está en la pantalla, está empezando a hacer ciencia. Todavía no la ha hecho, le falta hacerla, pero por lo menos ya tiene el instrumento mental bien calibrado. ¿Queda claro? Sí, Raúl. Muy bien. Por lo tanto, si ustedes tratan de poner esto en los distintos autores que hacen ciencias bíblicas o que estudian la Biblia y contra esto que está ahí, miden su trabajo, van a ver que muchos reprueban. Así de simple. No lo voy a hacer yo, háganlo ustedes. Vean cómo ampliaron su experiencia, vieron cómo coordinaron su saber, vean si eso fue insensante y lo más importante, si lo que valoraban era precisamente tratar de demostrar que lo que estaban pensando estaba mal, lo que Popper llama el falsacionismo. No vengo aquí a tratar de demostrar que lo que creo es cierto, eso es mala ciencia, eso no es ciencia. Lo que trato de hacer siempre es, yo creo que va por aquí, entonces voy a hacer todo lo posible para demostrar que lo que estoy diciendo está equivocado. Y si no logro demostrarlo, no puedo decir que lo que estoy postulando es verdad. Lo más que puedo decir es que esto que estoy postulando frente a todos estos intentos no lo pude eliminar, pero quién sabe si sea verdad. Eso es como está funcionando la ciencia hoy o debería funcionar. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Por supuesto, prácticamente ninguno de las gentes que han estudiado la Biblia han hecho esto y se critica mucho. Hay buenos científicos bíblicos que lo han criticado seriamente, pero todo lo que estamos viendo del Pentateuco en general no lo han hecho. Hay dos cosas. Sí. Raúl, es una pregunta. Venga. Pero, por ejemplo, las ciencias humanísticas, o en este caso en el área de humanidades, ¿realmente soportarían un rigor tan duro como en las ciencias duras? O sea, a mí sí se me hace lógico pensar en que hay cierta variabilidad, precisamente porque los humanos así somos, ¿no? Tú dime si esto que está aquí no se puede aplicar en las humanidades. Si yo no puedo estar valorando siempre, tratar de demostrar que lo que estoy creyendo está equivocado y buscar pruebas de que lo que creo está equivocado, si no lo puedo hacer de manera incesante, si no puedo buscar más y coordinarlo. ¿Se puede o no se puede? No, sí se puede. ¿Se puede? O sea, mi respuesta es, claro que se puede. Okay. Sí, yo me refería a que no contamos precisamente con esos datos duros, porque cuestiones históricas, pues solamente tenemos testimonios de diferentes personas. Pero es que ahí empieza el problema. Los testimonios son datos duros. O sea, tú no puedes decir que tienes un manuscrito del siglo IV y que eso no lo vas a creer porque no se te da la gana. Si en ese manuscrito dice que Tiadis te invitó a cenar para hacer un sacrificio a la diosa, pues tú podrás decir que eso no es cierto y que es falso, pero ahí está el dato duro. Okay. Lo que puedes hacer frente a ese dato duro es ver si esa diosa se adoraba en esa ciudad, en la época en que ese papiro existió, ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Ok. Pero ese es un dato que no puedes simplemente decir no vale, no es cierto, no le creo, porque cuando haces eso ya dejaste de ser riguroso intelectualmente. Es como tomar de otras disciplinas, ¿no? Entonces, para complementar esos datos duros. Claro, o sea, yo no te estoy pidiendo que uses los métodos de la física nuclear en las humanidades, no. Lo que estoy pidiendo es que uses la estructura mental. Sí, ok, continúa. Dos principios básicos de la mentalidad científica que normalmente no se toman en cuenta, pero que son básicos, vitales en la ciencia como hoy existe. No aceptar las explicaciones basadas en el principio de autoridad. Yo no creo algo porque Einstein lo haya dicho. Yo lo creo porque me demuestran las ecuaciones y cualquiera que haga esa ecuación le va a dar ese resultado. Entonces, en principio en la ciencia no le creemos a las autoridades, ¿de acuerdo? Como una consecuencia de ello, un corolario de ello, la ciencia no acepta las explicaciones dogmáticas. No se vale que vengas y me digas, por dogma, tú tienes que creer que Dios es 3 en 1. Pues no, discúlpeme,
Mientras a mi razón no le haga sentido, no lo voy a creer, ¿ok? Ok. Obviamente, este solo punto, pues ya se enfrenta a todas las instituciones religiosas. Otro, Sí, claro. no aceptar la existencia del plano sobrenatural. La ciencia no acepta que yo llegue y te diga, mira, te vas a curar de esta enfermedad, te vas a tomar esta pastilla, porque esta pastilla va a entrar a tu organismo, se va a dividir en varias moléculas, van a pasar estas reacciones químicas, luego vienen 3 milagros y luego vienen otras 3 reacciones químicas y te vas a curar. Pues no, ¿sí? Eso no se vale. Y como no acepta que existan los milagros ni el plano sobrenatural, tal vez existan. Eso también hay que decirlo. Hay muchos investigadores que dicen, bueno, a lo mejor sí, pero a mí no me importa. Trabajando yo voy a hacer como que eso no existe porque no puedo medirlo, no lo puedo reproducir, no, para todo fin práctico no existe, ¿ok? Como consecuencia de ello, no puedes aceptar como una mentalidad realmente científica la revelación divina ni la existencia de milagros, punto. No hay vuelta de hoja, no se puede, ¿de hecho? ¿Qué Ok. quiere decir esto? Que entonces pues no puedo hacer ciencia sobre las cosas sobrenaturales, ¿estás de acuerdo? Es una tontería. Y por eso mucha gente dice, hablar de ciencias bíblicas es una contradicción, es un sinsentido, porque o son cosas bíblicas o son... Y los que hacemos ciencias bíblicas decimos, no, espérame. O sea, hay un límite hasta donde puedes hacer las cosas así como dice esta tablita, y hay otro límite donde estoy yo de acuerdo en que ya es una cuestión de fe personal. Si yo quiero creer que Moisés escribió, pues es porque quiero creerlo, pero no tengo pruebas, ¿no? Pero es otra cosa. Pero tú tampoco me puedes demostrar que no lo escribió. Lo más que puedes hacer es postular que no lo hizo. Y Ujú. estás negando los datos duros. Toda esta información que tienes de siglos que afirma que lo hizo. Hasta ahí lo dejo ahorita. ¿De hecho? Ok. Ahora, aquí me importa mucho algo que yo creo que a ustedes también les va a llamar la atención. Isaac Newton es un creyente. Isaac Newton es probablemente, sí, porque ya voy a entrar a los problemas científicos. Isaac Newton es un individuo de fe porque él es un teólogo. Él siempre se vio a sí mismo como teólogo, no como físico. El 80% de su trabajo es de teología, de Newton. Solo hizo un 20% de lo que hoy, de la alquimia, que hoy llamaríamos como química, y de física. Y ese 20% le alcanzó a pasar considerado el más importante científico que ha vivido. En las encuestas que se hacen, a veces gana Einstein, pero generalmente gana Newton. Entonces, los científicos pensamos que Newton es el más importante científico que ha vivido o uno de los dos más importantes. Y Newton no se considera el científico, él se considera teólogo. Cuando lean ustedes, en internet está el Newton Project, ahí están todos sus manuscritos, muchas cosas que no se han publicado, se siguen publicando cosas de él, sobre todo las teológicas, que él no se atrevió a publicar en vida porque sabía que lo iban a perseguir y a lo mejor lo quemaban vivo. Hay que leerlo, vale la pena que ustedes lean a Newton, y lo digo porque cuando Newton está explicando en la Royal Society su modelo de estabilidad del sistema solar, en algún momento alguien le preguntó, oye, pero según tus ecuaciones, si tú dejas que eso esté ahí dando vueltas alrededor del Sol, tarde o temprano, como el Sol es muy grandote y los otros planetas son chiquitos, pues los va a jalar y se van a estrellar y se van a consumir en el Sol, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo resuelves ese problema? Ah, lo que pasa es que de vez en cuando Dios mete la mano y los vuelve a acomodar. Cuando yo cuento esto en las clases, la gente se empieza a reír, ja, 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 ¿no? Pero ese día en la Royal Society nadie se rió. A todo el mundo le pareció lógico, porque en aquella época era lógico pensar que Dios existía y que hacía o podía hacer esas cosas. Claro. Entonces, inclusive la forma de pensar la ciencia entonces era diferente. De hecho, estoy hablando de cómo la entendemos ahora. Cuando llega Simón de Laplace y explica la estabilidad del sistema solar sin necesidad de que Dios meta la mano, Napoleón lee el libro de Laplace y se sorprende, y cuando se lo topa ahí en una reunión le dice, oiga Marqués, me gustó mucho su libro, pero yo no encontré a Dios por ningún lado. Le dice Napoleón y le dice Laplace, ¿Dios? A mí no me hizo falta esa hipótesis, ¿no? Como diciendo Newton y yo, ¿no? Porque Laplace no es creyente. Es decir, ya para la época de Napoleón las cosas ya cambiaron. Ujú. ¿Hecho? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque esta forma de entender las explicaciones es vital. Cuando la ciencia entra al plano de la Biblia, es decir, cuando individuos interesados en entender la escritura se forman científicamente con la ciencia de su época, empieza lo que tú vas a llamar las hipótesis de formación de la escritura.
Los primeros biblistas científicos, como lo pongo aquí, son los que estoy señalando en esta transparencia. Richard Simon, que era un sacerdote oratoriano, Henning Bernhard Peter, un pastor protestante, Jan Struck o Wilhelm de Witt, proponen que el Pentateuco no lo escribió Moisés, ¿ok? Estos son los primeros que habrían propuesto algo así como una hipótesis documental, aunque no es la de Wellhausen, que ahorita vamos a estudiar. Simon, por ejemplo, dice, yo estoy seguro que aunque Moisés haya escrito algo, la forma final del Pentateuco no se pudo alcanzar hasta la época de Esdras. Y él dio sus argumentos. En 1711, ahorita no los voy a ver con detalle, lo menciono. En 1711, Witter propone varias fuentes para los primeros 3 capítulos del Génesis, porque él se da cuenta que se usa la palabra Yahvé o la palabra Elohim de manera diferente. Y entonces él dice, pues evidentemente una posibilidad es que tenga 2 redactores distintos, uno que no conocía el nombre de Yahvé y otro que no conocía el nombre de Elohim. Para 1753, Jan Struck, que era el médico de Luis XV, propuso 3 fuentes que llamó A, B y C para todo Génesis hasta Éxodo capítulo 2, usando como criterio cómo se estaba usando Yahvé Elohim, si solo se usaba Yahvé, si se usaba Yahvé Elohim o si se usaba Elohim. ¿Hecho? Sí, hecho. Obviamente ya tenemos estas hipótesis mucho antes de Wellhausen. Y en 1805, De Witt propone que el libro descubierto en Segunda de Reyes 22:8 era el Deuteronomio completo. ¿Ok? Ahora, algo que me importa mucho, las propuestas que estos hombres hacen, las hacen desde una enorme ignorancia de la tradición judeana o judaica. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando en una Europa de 1700 que ha perseguido a los judíos, que los tiene en guetos, toda una historia, la vida social, el desarrollo político, económico, todo eso explica cómo piensa uno, porque uno desarrolla ciertas teorías y no otras. Tienen que leer eso. Es sesgo, ¿no? ¿Perdón? Es sesgo. Claro, es un sesgo, pero es un sesgo que se ha estudiado mucho, por ejemplo, por John de Bernal. Lean ustedes a John de Bernal en su obra, que es muy importante y gruesa, La ciencia en la historia. No la historia de la ciencia, sino la ciencia en la historia. Y van a ver cómo John de Bernal ahí muestra muy claramente cómo diversos intereses económicos o políticos han formado los caminos científicos, la forma de pensar de los que hacen ciencia. Ya lo verán, leanlo. Ahora, ¿cómo se usa? Si uno va al hebreo y ve cómo se usa Yahvé o Elohim, porque fue el primer criterio que usaron los primeros que postularon posibles fuentes distintas a Moisés para construir el Pentateuco, si ustedes revisan van a ver que del capítulo 1:1 al 2:3 de Génesis solamente se utiliza el nombre Elohim. Y del capítulo 10, no puse el versículo, creo que es el 10:8, pero bueno, del 10 algo al 11:9, solamente se utiliza el nombre de Yahvé. Y en el otro pedazo se utilizan los dos, ¿ok? Yahvé lo. De hecho, en Génesis, todos los que hablan utilizan el nombre Yahvé, excepto el Nahash, o sea, la serpiente, que quiere decir el brillante, Abimelech, cuando está con Abraham, los hijos de Het, el faraón de la época de José y sus hermanos. Ellos son los únicos que no utilizan Yahvé. Todos los demás que hablan, los otros personajes sí usan Yahvé. ¿De hecho? Entonces, evidentemente es claro que parece haber un uso selectivo de estas 2 palabras. Pero eso ya lo había estudiado algún judío. Por favor, esto es muy importante y se los digo muy en serio. Cuando uno va a las conferencias, a las cosas de investigación de ciencias bíblicas el día de hoy, los judíos siempre nos ven, ¿cómo decirlo?, de arriba para abajo, sería lo correcto, aunque tengo muy buenos amigos judíos que hacen ciencias bíblicas, siempre nos ven así con cierta condescendencia, porque dicen, ay, pobres cristianitos, ustedes no conocen toda la tradición judía, no pueden estudiar el Antiguo Testamento, están locos, jamás van a poder, ¿ok? Y en muchos sentidos tienen razón, porque los biblistas cristianos rara vez han leído el Talmud, y casi nadie lo ha leído en el arameo original. No son talmudistas, ya no digamos que hayan leído los Midrashim. Estoy diciendo que no han leído 3,000 o 2,500 años de cultura judía sobre el estudio de las escrituras. Fíjate qué enorme cantidad de ignorancia. Y así quieren opinar sobre lo que la Biblia dice o quiso decir. No puedes hacerlo.
Si quieres tomarte en serio, pues tienes por lo menos que hacer buenos cursos de Talmud, buenos cursos de Midrashim. Tienes que conocer esos idiomas en serio. Pues yo me metí a estudiar el arameo porque entendía que si no lo sabía jamás iba a entender nada más, ¿ok? Por mucho que leía la Biblia en español toda mi vida. Claro. Por lo tanto, ya este problema de que se usa en un momento Adonai, Yahvé, y en otro lugar Elohim, lo había tratado muchos siglos atrás el Génesis Rabá. El Génesis Rabá en 12:15, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice lo siguiente. ¿Qué es el Génesis Rabá? Es una obra de erudición judía escrita en la antigüedad, ¿ok? Dice, y para eso tenemos que entender además cómo lo está entendiendo el pueblo judío, al menos en esta obra y en otras. Yahvé sería Dios cada vez que yo uso, miren, déjenme ponerlo así. Normita, ¿podrías por favor pararte y apagar la luz? No te vas a parar, pero acabas de entender que te acabo de hacer una petición o una orden, dependiendo de cómo me veas. Ya le iba a pagar. ¿Por quiénes son? Porque conocía tu nombre. Por eso los judíos piensan que el que conoce el nombre de un ser o de una cosa posee poder sobre él. Porque al tener el nombre, puedo ordenarle cosas, como te acabo de pedir a ti, ¿te fijas? Entonces, en la mente judía el nombre de Dios es muy importante porque el conocer el nombre de Dios te da una relación personal con Dios, te acerca de una manera única, porque conoces su nombre, como de cualquier otra persona o ser. Y por lo tanto, estudiar sobre los nombres es muy importante. Y por lo tanto, la Biblia hebrea tiene mucho cuidado en qué términos usa cuando se refiere a cada personaje. No se usan al azar. Esto es algo que tampoco luego los cristianos entienden bien o entendemos bien, porque no entienden que equivale un poco a lo que hoy hacemos. Si yo llego contigo y te digo, yo soy médico y te enseño mi tarjeta, te estoy diciendo que estoy capacitado para tratarte médicamente, que si tienes una enfermedad yo te puedo ayudar, o soy contador, entonces te puedo ayudar en esa área. Por eso en la Biblia los distintos personajes como Dios de repente se presentan como el sanador, como el todopoderoso, porque lo que quiere decir en el relato es que en ese pedazo se está presentando con su capacidad de lograr las cosas y por eso en ese relato en particular tiene que ver con eso, ¿ok? Eso es evidente. Cualquiera que lea la escritura va a ver que así está construida. Me podrán decir es que al final se redactó lo que ustedes quieran, no me interesa. El punto es que como esté ahorita escrita, así está construida. Y entonces el Génesis Rabá dice, Yahvé, como es el término de Dios bajo su atributo de misericordia, cada vez que Dios va a ser misericordioso, se va a usar Yahvé en la escritura, va a afirmar el Génesis Rabá, y cada vez que se usa el término Elohim es cuando Dios está actuando como un juez. Otros autores tienen otras opiniones. Por ejemplo, Bullinger va a decir, cuando es Elohim, creo que sí es Bullinger, un teólogo del siglo XIX, un biblista, es Dios como creador, y Yahvé es Dios como viviente, y así cada quien da sus opiniones. Entonces eso es muy interesante estudiarlo. Pero el Génesis Rabá lee esto que está aquí. ¿Quieres leerlo, Normita, para que todos escuchemos? A partir de donde todo el último cuadrito. El cuadrito blanco, ¿qué es lo que está en el Génesis? Dice, Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, Génesis 2:4. El asunto es comparable al rey que tenía unas copas vacías. Si pongo en ellas agua caliente, dijo el rey, se partirán, y si agua fría, se romperán. ¿Qué hizo el rey? Mezcló agua caliente con fría, la echó en ellos y resistieron. Igualmente, dijo el santo, bendito sea, si yo creo que el mundo con arreglo a la misericordia... Si yo creo el mundo... si yo creo el mundo con arreglo a la misericordia solamente, en verdad sus pecados se multiplicarán. Y si solo con arreglo a la justicia, el mundo no durará. Lo que voy a hacer es crearlo con arreglo a ambas, justicia y misericordia, y ojalá resista. De ahí la expresión, Yahvé Dios. Por eso, dice el Génesis Rabá, ahí se usan las dos juntas, Yahvé Elohim. ¿Se fijan? Porque aquí lo que se quiere remarcar es que en esa creación que nos va a contar Génesis 2:4, si solo se hubiera usado Yahvé, entonces quiere decir que era solo el misericordioso el que estaba creando el mundo, y por lo tanto, si así fuera, pues iba a haber muchos pecados porque a todos se los iba a perdonar. Y si se hubiera usado solo Elohim,
entonces nada más iba a ser como juez y entonces no iba a durar porque todo el mundo iba a pecar y se iba a acabar el mundo. Entonces, para que pudiera haber un mundo duradero, se tiene que escribir que fue Yahvé y Elohim, Dios en su atributo de misericordia y Dios en su atributo de juez, el que crea para que estén las dos cosas ahí. Así se lo explica el Génesis Rabá. ¿Hecho? Ok, te voy a leer un comentario, Raúl. Venga. Dice, argumentar por el Talmud me parece descabellado, porque el Talmud dice una cosa y todo lo contrario. No, fíjate que no sé quién lo haya dicho, pero obviamente no ha leído el Talmud. Te recomiendo a quien haya hecho el comentario, porque ahorita vamos a hablar del Talmud y se los voy a explicar. Entonces, me voy a esperar un poquito para explicar el Talmud y avanzar en esto, pero le voy a decir a quien ha hecho el comentario que mientras él no lo haya leído en el idioma original, no tiene capacidad de opinar sobre eso, porque está hablando de oídas. Mi consejo es que aprenda el arameo, se ponga a leer el Talmud, o de perdida que se consiga un talmudista, porque en Israel el talmudista es una carrera, o sea, estudiar el Talmud es una carrera como en Occidente estudiar la Biblia, como biblista, y que le pregunte, que vaya a estudiar en serio, y en serio hablo 4 años, ¿no? De Talmud en serio, y luego platicamos, pero ahorita que llegue al Talmud, regreso. ¿Hecho? ¿Qué más? Ok. Sí, ni modo, digo, todo el mundo quiere ser neurocirujano, pero no quiere estudiar, pues no, hay cosas que requieren conocimiento, y la Biblia requiere un montón de información, es un libro antiquísimo, es antiquísimo, ¿cómo puedes creer que vas a entender un libro que fue escrito hace 2000, 3000, 4000? Es absurdo, así nomás, ahora lo abro y lo leo, por favor. Bueno, es que dice el comentario de esa misma persona, de nuestro amigo Eduardo, dice, los enredos talmudistas son enredos teológicos. Las herramientas de los filólogos hebraístas están por encima de los enredos del Talmud. No, no entienden lo que es el Talmud, pero ahorita lo vamos a explicar, porque el Talmud es muchas cosas, ¿ok? Y ahorita lo vamos a estudiar brevemente, pero bien. Comentario al Deuteronomio. Los primeros actos críticos en realidad no fueron ellos. O sea, los primeros que se preguntaron quién habrá escrito el Pentateuco no fueron ni Richard Simon, ni Viter, ni Astrud, ni David. Fueron estos hombres, Abraham bueno, de los que conocemos, a lo mejor hubo más y se perdieron sus obras o nunca lo escribieron, pero lo que quedó por escrito es primero Abraham y Esdra. Estamos en la mera Edad Media, allá cuando Maimónides está viviendo casi, por el año 1100, ahí está viviendo Ibn Esdra, y en Ibn Esdra es el primero que dice, bueno, si ustedes leen Deuteronomio 1.1, Deuteronomio 3.11, Deuteronomio 31.9, es evidente que Moisés no pudo escribir eso. O sea, ya se murió, ¿cómo va a escribir su muerte? Y alguien decía, pues es que por profecía Dios le reveló cómo se iba a morir, así lo escribió. Ah, Y sí, él, a mí me enseñaron esa. él no se lo creyó y dijo, no, no me convences, compadre. Entonces, como, es más, hay otro pedazo que ya está escrito cuando ya entraron a la tierra prometida, ya están del otro lado del Jordán. Pues y Moisés sabemos que no entró, entonces eso no lo puede escribir Moisés. Entonces él está convencido de eso y en su comentario al Deuteronomio pone en duda que Moisés haya escrito por lo menos parte del Pentateuco. De hecho, en el año 1100 después de Cristo. Y Baruch Espinosa, ya en los 1600, propone en su Tractatus Theologicus Politicus que fue Esdras y no Moisés el que escribió el Pentateuco. Entonces, como vemos, esta idea de buscar quién lo escribió porque encuentro problemas es antigua. No le pegó a Bellhausen nomás así. O sea, ya tiene una tradición porque quienes se habían acercado a la Biblia encontraban inconsistencias en que Moisés lo hubiera escrito y que además lo que me parece inconsistente hubiera venido por revelación y Moisés mismo lo escribió, ¿no? Claro. Este problema también ya lo trató el pueblo judío, y esta vez en el Talmud de Babilonia, porque algo que el que comentó quizá no se dio cuenta es que aquí no estoy hablando del Talmud, aquí estoy hablando de un Midrashim, del Génesis Rabá. ¿Cuál es la diferencia entre el Talmud y el Midrashim? Ya lo veremos adelante, pero no es el Talmud. Donde sí estoy utilizando el Talmud es en el Talmud de Babilonia. Saben ustedes que hay dos. Este es el de Babilonia, en Nesikim, en el tratado de Nesikim, en Baba en el orden de Nesikim, en Baba Batra 14b y 15a, se afirma que es Josué quien escribió la sección final del Deuteronomio, por ejemplo. Frente a estos problemas que aquí lo está mencionando Abraham y Esdra, pero que ya los talmudistas en el siglo V después de Cristo ya se habían fijado, quizás desde el siglo II, ellos dieron esta respuesta. Ellos afirman, no que se les ocurrió, porque el Talmud lo que va a afirmar es que distintos sabios judíos tenían la revelación o la información de parte de sus maestros
que esto había pasado y que se había pasado esa información de generación en generación. Así funciona el Talmud, como ahorita vamos a ver. Por lo tanto, ya habían propuesto una solución, que esas partes que evidentemente Moisés no pudo escribir, pues las escribió Josué. Y de hecho, los judíos ortodoxos tienen la obligación de creer esto que estoy diciendo. Un judío ortodoxo que sea de verdad, que se precie de ser un buen judío ortodoxo, tiene que creer lo que el Talmud dice. Serían los fundamentalistas, como los fundamentalistas cristianos, ¿no? Sí y no. O sea, sí entiendo a qué te refieres en el sentido de que siguen la... Mira, el problema es el siguiente. No siguen la escritura como los fundamentalistas cristianos, sino que siguen el Talmud, que es diferente, ¿ok? Porque los que siguen la escritura sí son los caraítas, que es otra rama del judaísmo. Entonces, los que son más parecidos a los protestantes fundamentalistas son más bien los caraítas. Estos ortodoxos más bien son parecidos a los que seguían las tradiciones. Algún libro que tuviéramos de tradición, por ejemplo, la dogmática, la confesión de Westminster, y que se la creyeran todo y que no, así como de ese estilo, ¿no? Porque están siguiendo un libro, el Talmud, que es una segunda ley de la que voy a hablar ahorita. Pero bueno, el punto es que Josué escribe esta sección final del Deuteronomio según el Talmud. Es otra solución. Puedes tú creerla o no creerla, pero es una afirmación que el Talmud hace. Como decía quien haya comentado, ¿quién puede creer en eso? Bueno, si no quieres no lo creas, pero me tienes que demostrar entonces que están equivocados, que eso que dijeron es un error. No se vale nada más no creerle porque no me gusta, porque me parece raro. No, me tienes que demostrar que están equivocados. Y no se vale que me digas, es que es lógico. No, yo necesitaría pruebas de eso. ¿Ok? Ahora, algo que la mayor parte de la gente no entiende y que es muy importante, sobre todo para los fundamentalistas cristianos, es que la Torá, el Pentateuco, fue editado, y eso lo sabemos, y está escrito que fue editado en Ketubot 106a, otra vez en el Talmud de Babilonia, en Ketubot 106a se nos dice esto. No puedo seguir hablando del Talmud sin explicarles lo que es el Talmud, así que voy a explicarlo rápido. Aquí tengo una página típica de Talmud, ¿de acuerdo? Y la voy a explicar muy brevemente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué horas son, mi querida Nor? Muy bien, no, continúa, no te preocupes por eso, todo bien. Vamos. No, muy bien, soy feliz entonces. Mira, la cosa es la siguiente. ¿Cómo quisiera que me dijeran eso cuando estoy en otros ambientes? Porque luego limita mucho el tiempo las presentaciones de congresos y eso. Básicamente, hay una frase en la Biblia, en el Pentateuco, cuando el suegro de Moisés va con Moisés y le dice, oye, te vas a extenuar, tienes que escoger algunos que te ayuden y todo, le explica el suegro de Josué, Yetro, cómo debería comportarse Josué gobernando el pueblo. Y hay una frase que utiliza la tradición Moisés, judía. ¿no? ¿Perdón? Jetro le dice a Moisés. Sí. Josué. Sí. Tú vas a hacer esto. Lo dije al revés, perdón. Yetro le dice a Moisés, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Pregúntale a Dios, pero tú tienes que hacer esto. Hazme caso. Y entonces una de las frases que se usa en la tradición judía para justificar lo que voy a decir a continuación. Y lo que voy a decir es lo siguiente. La tradición judía afirma, desde quién sabe cuándo, pero seguro desde antes de la era cristiana, que Dios dio dos Torás, dos Torot en plural, al pueblo de Israel. Una escrita, el Pentateuco, y otra oral. Es decir, cuando Moisés está allá, acuérdense que Moisés sube muchas veces al monte Sinai, más de 6. Si ustedes leen con cuidado la Biblia van a ver que sube muchas veces y baja muchas veces. Entonces, mientras mucha gente no lee la Biblia y no sabes, pero subió muchas veces. Y entonces, cuando él está ahí escribiendo, etcétera, dice la tradición rabínica que, por ejemplo, estaba escribiendo, no trabajarás el sábado, no trabajarás. Oye Dios, pero ¿y si a alguien se le cae un animal en un agujero el sábado? Pues que lo saque. Voy a escribirlo. No, no lo escribas, se lo explicas, pero eso no lo escribas. Entonces, todo eso que se supone que le explicó Dios a Moisés de los detalles que no quedaron escritos, a eso le llaman la ley oral, ¿de acuerdo? Okay. Y esta ley oral, no la puse, bueno, es que pensé que no iba a tener tiempo, se los cuento rápido. Y esta ley oral estaba prohibido escribirla. Como Moisés no la escribió, nadie la debía escribir, hasta que queda destruida Jerusalén en el año 70 y luego en el 138, en la revolución de Bar Kokhba, ahí Jerusalén desaparece por completo. Y entonces hay un rabí Judá el príncipe, Judá Nasi, el apellido Nasi, con doble S, significa príncipe, y todos los judíos que tienen este apellido se supone que son descendientes de David, de la casa de David. Entonces, Judá Nasi
está muy preocupado porque, así como todos los cogen, supongo que son sacerdotes, ¿no? Está muy preocupado. ¿Perdón? No, sí, se supone. Entonces igual los nazis son de David. Rabí Judá, nazi, está muy preocupado porque dice, se va a perder, ya no existe el reino, ya no existe Jerusalén, ya no tenemos el Sanedrín, o sea, no tenemos nada, se acabó nuestro pueblo, ¿qué vamos a hacer con la ley oral? Se va a olvidar. Así que contra toda orden se sentó a escribirla y escribió toda esa ley oral que llamamos Mishnah, de la raíz hebrea Shana, que quiere decir repetir. Formalmente sería la repetición de la ley, porque era una ley que hasta la fecha, que se estudiaba en las yeshivas, en las escuelas rabínicas, repitiéndola, como nosotros repetimos las tablas en la primaria, uno por una. Bueno, así se aprendía esa ley repitiéndola en las yeshivas, ¿ok? Hasta la fecha. Por lo tanto, él escribe todo eso en varios volúmenes que hoy llamamos la Mishnah. Cuando la publica, por ahí del año 200 después de Cristo, muchos sabios dijeron, no, espérate, sí es así, pero faltó esto. No, yo no me lo sabía así, yo me lo sabía. Y entonces le empiezan a añadir a la Mishnah, a corregir, un poquito lo que decía el que comentó, y todos estos añadidos, comentarios, correcciones, etcétera, se fueron colocando primero en los márgenes de los manuscritos y luego se compilaron. Y una página del Talmud, esto es una página de Talmud, es la suma de todos los añadidos, que en términos generales usamos la palabra aramea Gemara para hablar de eso. Gemara quiere decir en arameo lo añadido. Entonces, la Mishnah es este cachito. En cada página del Talmud, en el centro, hasta arriba, tenemos unos pocos rengloncitos que yo puse aquí en grisecito, que son la Mishnah. Esto está en hebreo rabínico, formalmente en hebreo mishnaico, así se llama este tipo de hebreo, ¿ok? Y donde acaba este hebreo mishnaico, empieza el arameo. Todo lo demás está en arameo. Yo sé que ustedes ven que son las letras hebreas todo, pero no es el mismo idioma. Solo la parte central, que está en gris, está en hebreo y todo lo demás está en arameo, ¿de hecho? Y entonces se fue añadiendo durante siglos, por muchos maestros, más cosas a este comentario original de Rabí Judá. Y entonces los tanaítas, los amoraitas, los aboraitas fueron añadiendo cosas, y luego otros pensadores como Rashi, o los Rishonim, o los Aharonim, añadieron más. Y cada vez que tú abres una página del Talmud hay cantidad de cosas sobre lo que originalmente, y luego se desvía mucho, y cuando ya vas por acá, pues ya habla de otras cosas. Entonces, no es nada más, no sé cómo dijo quien comentó que era una serie de fábulas, no. Para el pueblo hebreo estamos hablando de revelación directa de Dios, que estaba prohibido escribir y que se escribió, y que como era oral, muchos añadieron otras cosas. Eso es el Talmud. ¿Okay? Claro, Raúl. Aquí quiero resaltar que tú estás diciendo que para ellos es una revelación, o sea, no es tanto que nosotros estemos suscribiéndonos a que esa es la revelación de Dios, sino que para ellos es importante y que aparte, para todo judío ortodoxo, hay muchas ramas del judaísmo ortodoxo, Halevi, los Lubavitch, o sea, hay muchas ramas, pero para todo judío ortodoxo, estos que van de negro y tienen cayelitos, para todos ellos esto es revelación de Dios, es la segunda Torah. Y aparte también, como dices tú, son discusiones. Obviamente hay contradicciones, porque las están ahí. Es como esa discusión, como los debates que tenía Jesús, ¿no? Con los... ándale, pero aquí está por escrito. No es que sean contradicciones, es que hay que hablar con precisión, hay que decir lo que uno quiere decir, no son contradicciones. Dice, Rabí fulano opina esto, Rabí sutano dice esto otro, Rabí perengano dice aquello, pero no son contradicciones, sino que uno dice una cosa, otro dirá otra que se suma, que va en contra o lo que sea, y otro dice otra. Entonces, formalmente no es que se contradiga el Talmud a sí mismo, sino que el Talmud te está contando lo que distintos maestros añaden a lo que escribió Rabí Judá o comentan sobre eso. Sí. ¿Ok? Que no es lo mismo. No es que sea un loco ahí que se puso a contradecirse a sí mismo, por supuesto que no. ¿Ok? Claro. Ahora, ¿qué es lo importante del Talmud en este sentido? Que entonces hace dogmática. Y les voy a contar una historia muy bonita. Sergio Berlioz, que es un judío mexicano, músico, que da muchos cursos en el Centro de Cultura de Israel, México-Israel, ahí en el centro, acostumbra a dar muchas charlas de cristianismo y judaísmo. Y entonces una vez invitó
llegó un talmudista, porque les digo que o sea, imagínense, tengo también que decir esto. El Talmud es como una enciclopedia británica, o sea, es una cantidad de volúmenes que no tienen ustedes idea. Un buen Talmud a buena letra debe tener por lo menos, no sé, 32 volúmenes de este tamaño, así como la británica, ¿no? Una cosa grandísima. Y todo en arameo sin vocales, ¿de hecho? Vean que ahí no hay vocales. En hebreo y en arameo sin... Entonces, es una bronca estudiarlo. Y por eso está la carrera de talmudista. Llega un talmudista de Israel, lo invita a Sergio a su casa porque es Shabbat. Y entonces, cuando se le acerca el perro de Sergio Berlioz lo empieza a acariciar y le dice el talmudista: no, Sergio, ¿qué estás haciendo? No lo acaricies, ¿por qué? Enséñame la palma de tus manos, mira, te quedaron pelos y eso es trabajo, si te mueves cargando esos pelos estás haciendo trabajo. El Talmud lo dice. Y entonces desde entonces Sergio no volvió a acariciar a su perro, llegaban los sábados y Sergio y el perro eran muy infelices porque no lo acariciaban. Como a los 3 o no sé, unos meses después vino otro talmudista, más picudo que el otro, más fregón, y también lo invitó a su casa en Shabbat. Y entonces el talmudista, y esto es cierto, no es un cuento, Sergio lo cuenta, eso pasó. Y entonces le dice el talmudista: oye, Sergio, ¿por qué no acaricias a tu perro? Mírate. Ay, me extraña, maestro, de usted, que usted, el Talmud lo prohíbe. Ay, seguro es que escuchaste al Abraham este tono. No, 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 el Talmud ya lo resolvió, no le hagas así, hazle así. Ponle el empeine en la mano para que no se te queden pelos. Bueno, tú te ríes, pero para ellos esa es la diferencia entre estar en relación con Dios o no estarlo. Cosas así son vitales. ¿Dónde pones la vela? ¿A qué hora la prendes? ¿Cómo la prendes? Eso es el Talmud también. Despreciarlo, darle la espalda, es no entender la mentalidad del pueblo que lo creó. Y si no entiendes eso, nunca vas a entender la Biblia. ¿Te das cuenta? Tienes que entender la mentalidad del pueblo que crea una obra. Ya no digamos de los autores en particular. Todo lo que hacemos los mexicanos, quien sea, está cargado de mexicanismo. ¿Se han fijado? Sí, claro. Bueno, entonces lo digo porque es muy serio y a mí me molesta mucho que la gente hable a la ligera de cosas tan importantes como entender. Eso es vital entender. Los conceptos son claridad. Ana Ortega. Bueno, regreso aquí al punto fundamental. El Talmud es una producción que lleva muchos siglos y hay 2 redacciones. Está el Talmud de Jerusalén y está el Talmud de Babilonia. El de Jerusalén es un libro sellado. Ni siquiera los mismos talmudistas pueden leerlo en la mayor parte, a menos que sean cosas que se refieren al de Babilonia, o sea, que el de Babilonia y el de Jerusalén tienen como en paralelo, no, nadie lo entiende. De hecho, esa es la verdad, porque ya perdimos el valor del idioma del arameo que está en ese Talmud. Entonces no se puede leer. Pero el de Babilonia, que tiene el arameo de Babilonia, sí se puede leer, ese siempre se está leyendo, y siempre que uno habla del Talmud, típicamente se refiere uno al Talmud Babli, al de Babilonia. De hecho, si vas a usar el de Jerusalén, tienes que decir el de Jerusalén. Y el Talmud, el de Babilonia, tiene estos órdenes o secciones: Seraín, Moed, Nashim, Nesikim, Kodashim. Es decir, estos distintos Sedarim, estos 6 órdenes, están divididos además en tratados o Masectot, y cada tratado tiene un nombre diferente. 11 para Seraim, 12 para Moed. No quiere decir que aquí solo se hable de semillas o aquí de mujeres, no, se habla de todo. O sea, en ese sentido está revuelto, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo digo, por ejemplo, Baba Batra, pues ya sé dónde está, porque solo hay un tratado Baba Batra: la puerta trasera, la puerta de adelante, la puerta de en medio y la puerta de atrás. Eso quiere decir estas Baba, ¿verdad? La Kama, la Metzí, la Batra. Y así como eso, cada uno de estos tratados habla de ciertas cosas y uno rápidamente puede ir al que debe ir si sabe dónde queda. Ahora regreso a Ketubot. En el Talmud de Babilonia, ahora uno busca Ketubot y entonces dice uno: uy, no está aquí en las órdenes. No, porque Ketubot es uno de los tratados, está en Ashim, en el Tratado sobre Mujeres. En Ketubot 106a se dice esto. ¿Quién lo lee? Pues lo lees tú, por favor, mi querida Normita. Estoy acostumbrado a los alumnos. Sí, claro, dice así: 3 rollos de la Torá fueron encontrados en el templo, pero no coincidían entre ellos, así que se votó por un texto mayoritario entre esos 3. En Ketubot 106a, el Talmud Babli afirma que por el contexto, que aquí no pongo, pero por el contexto, alrededor del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, en este periodo de tiempo, cuando tienes las grandes escuelas de Shammai, de Hillel, ahí se encontraron 3 redacciones diferentes del Pentateuco.
O sea, 3 pentateucos que no decían exactamente lo mismo en todos lados. Y entonces, frente a este problema, se hizo una edición. Se agarró y se fue votando palabra por palabra o versículo por, vayan a saber porque eso no está tan claramente explicado en el Talmud, hasta que se construyó un texto que se determinó que iba a ser el oficial. Y dice el Talmud que ese texto se puso en el templo para que todo aquel que quisiera copiar el Pentateuco, la Torá, fuera a copiar esa, que esa iba a ser la oficial. Y todos los otros 3 se desaparecieron, se mandaron a la Genizá y se acabó. Entonces, formalmente, todas las Biblias que hoy tenemos tienen una edición trabajada del Pentateuco que se hizo, según el Talmud, en esa fecha. Ustedes pueden decir, no le quiero creer al Talmud, pues allá tú, pero yo no tengo ningún problema en creer que eso pasó. ¿Cómo demuestro que eso es falso? No puedo. Está escrito. ¿Me quisieron engañar? Pues sí, tal vez, pero eso dice el Talmud. Entonces, una forma de hacer investigación es arbitrariamente decir, no le quiero creer y ya, que es poco rigurosa, y la forma correcta es decir, ok, vamos a partir del hecho de que esto podría ser cierto. No estoy diciendo que sea cierto, pero podría ser. Si esto fuera así, ¿qué implica? Y vamos adelante, ¿de acuerdo? Raúl, Sí. ese dato, asumiendo que fuese cierto, podría ser o más bien podríamos argumentar a favor de eso cuando se descubren los rollos de Qumran y cómo hay diferencia con el texto masorético. Si tú tomaras la clase conmigo de Qumran, verías que en Qumran tenemos hasta 7 tipos diferentes de texto bíblico y que hay ciertamente 3 principales. Uno que se parece al masorético que hoy tenemos, otro que se parece a la Septuaginta y un tercero que se parece más a las Biblias rabínicas. Esos 3 están claritos en Qumran más otros. Sí, eso es un hecho, ¿no? No puse la transparencia, pero... Sí, y entonces, de todas formas, aquí ellos mismos están aceptando que ya está editado o que se hizo una edición de la Torah y que lo que tenemos, pues, no es... No están aceptando, te están informando que lo hicieron. ¿Te fijas? Claro. ¿Cuándo viste a Strug o a David o a alguien? Nadie. Pues claro, ellos no conocen esto ni les importa. Como decía tu comentarista, yo que voy a revisarlo. Y por lo tanto trabajan a ciegas. Ok. Entonces, todo aquel que se acerca a la Biblia en serio y toma estas fuentes, como los judíos que hacen ciencias bíblicas, pues ya lo saben, ¿no? O sea, se sonríen cuando dice, ¿qué tal que a lo mejor pues, esté escrito que pasó? Claro que se editó, ¿ok? Por eso en alguna de tus conferencias yo te decía, pues seguro que hubo mano, porque está escrito en el Talmud, porque los judíos lo saben, ¿de hecho? Ahora, ese no es la gran revelación, eso no es lo importante. Lo importante para un creyente cristiano es, ¿y Dios? O sea, fíjense cuál es la bronca. Pues, ¿qué no es revelación de Dios? Entonces, ¿alteraron la revelación de Dios? Esa es la pregunta que a muchos nos puede importar. Y lo que el Talmud va a decir, o sea, lo que está implícito en la tradición rabínica es, lo hicieron guiados por el Espíritu de Dios, no lo hicieron al azar. Lo que hicieron fue recuperar el sentido original, ¿no? Al estilo de la crítica textual contemporánea, que quieren algunos hacer eso. Entonces, esa es la justificación de ellos, que lo hicieron expertos en el templo, con todas las oraciones y los sacrificios y todo lo que hacía falta para no hacerlo mal. ¿Lo hicieron bien? Ese es otro problema, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿seguimos adelante o hay preguntas? A ver, aquí hay una. Dice, ¿no sería esta hipótesis de los tres tipos textuales una creación siglos después de la formación de la Torah? Si esto es posible, ¿cuál es el valor epistémico de esto? Esto no es una hipótesis, entonces corrijamos. Esto es lo que el Talmud afirma que ocurrió. Yo no estoy haciendo una hipótesis, estoy contándoles a ustedes lo que el Talmud dice que pasó. Si no le quieren creer, allá ustedes, pero no es una hipótesis, ¿ok? ¿Y cuál sería el valor epistémico de esto? Es un valor tremendo, porque si, como tú decías, acepto esa posibilidad, entonces de entrada yo podría, por ejemplo, proponer un proyecto que tratara de investigar esas 3 distintas fuentes que se mezclaron. Porque yo no sé cómo actuaron, si fue palabra por palabra, versículo, pero sí podría tratar de buscar seriamente a ver si puedo deshacer eso que hicieron.
porque si eso pasó, a lo mejor quedó algún tipo de marca, de huella, de señal de cómo ocurrió, ¿te fijas? Para empezar, yo iría a la tradición judía y vería qué me dicen el resto de los sabios judíos de los siglos sobre esto, porque otra vez, insisto, estamos descubriendo el agua tibia, este problema ya lo tuvieron muchísimos, literalmente miles y miles de estudiosos de la Biblia hace siglos o milenios. Y algunos habrán escrito sobre ello. Sí, claro. Y fíjate que a mí me sorprende no conozco, bueno, conozco algunas personas judías y cuando abordan este tipo de temas sí se me hacían bien relax, ¿no? No, es que la Torah está editada o la Torah tiene añadidos y ellos así, y los que somos más como de tipo cristiano, ¿no? Es como que no, es que no es cualquier cosa, o sea, la modificaron, pero es como que... Sí, pero no te apures porque lo hizo Dios, o sea, no lo hicimos al azar, te van a decir, Dios los guiaba, ¿cuál es la bronca? Siguió a Moisés, ¿por qué no iba a guiar a Rabí Gilel o al que fuera? Claro, así es. Pues sí, continúa. Porque no hay más preguntas. Muy bien. No, ahorita si veo una te comento. Sí, muy bien. ¿A qué voy con todo esto? Quiero invitarlos a que se tomen en serio las tradiciones rabínicas. No para que las crean, no quiero que las crean, pero como tu canal se llama Fe Hebrea, pues por lo menos que las conozcan, tendrían que conocerlas en serio. Claro, yo entiendo que mucho no está traducido, que muchos siguen básicamente en el arameo original, pero hay algunas cosas que están en inglés. En español sí, no, en español prácticamente no hay nada. Pero sí hay más o menos en inglés, en francés, en alemán. Esfuércense por conocer esas tradiciones. Si van sobre todo a estudiar la Biblia, no pueden hacerlo como si ustedes fueran los grandes descubridores. No, estoy seguro que lo que propongan ya alguien lo hizo antes que ustedes y mejor. Tienen que además entender eso. ¿Ok? Ahora sí vamos con Wellhausen. ¿Cuáles son las ventajas de la hipótesis de Wellhausen? Pero no les he hablado de la hipótesis de Wellhausen, así que no puedo entrar en esta. Ok. Vamos a pensar otra vez, vamos a irnos a la época de Wellhausen. ¿Qué está diciendo el buen Julius? Se pregunta él, ¿por qué muchos reyes actúan en contra de la ley de Moisés y la Biblia no los critica? Se responde Wellhausen, porque esas partes del Pentateuco, donde están esas leyes que prohíben lo que hicieron esos reyes, todavía no se habían escrito cuando esos reyes hicieron eso, sino que se redactaron mucho después. Esa sí es una hipótesis. Él supone que por eso no se les critica en la Biblia. A Moisés no se le menciona más que 2 veces en los profetas preexílicos. ¿Por qué? Y responde Wellhausen, porque el Pentateuco no existía. Pues es obvio, ¿ok? Es otra hipótesis. La hipótesis es, como no existía el Pentateuco, por eso no se les menciona. De hecho, Wellhausen dice luego otras cosas muy interesantes. No sé si quieres leer el cuadrito azul, mi querida Norma. Claro, dice, mi teoría permite explicar el desarrollo de la religión israelita sin necesidad de recurrir a los prodigios o a las revelaciones. Y fíjense qué cosa científica tan grandiosa, pensaba Wellhausen. Ya no necesitamos eso. La ciencia no quiere eso, pues ya no hace falta. Con mi teoría, eso jamás pasó. Luego se inventó, pero no hubo un mar rojo que se abriera, no cayó maná del cielo, no, ¿te fijas? Nada de que en el Éxodo ahí les hizo milagros y los otros, no, eso nunca ocurrió. ¿Qué más? Es obvio que en los relatos de Abraham, Isaac y Jacob no hay ningún dato histórico real. Y me llama mucho la atención, porque esa obviedad, quizá en la época en que Wellhausen está trabajando, pudiera ser obvia, pero era obvia porque no había gran trabajo de arqueología bíblica. Es decir, en la época en que Wellhausen está proponiendo sus teorías, a final del siglo XIX, realmente, a mediados del siglo XIX, realmente no se han hecho grandes trabajos de arqueología bíblica. Has tenido mucho tiempo toda esa región en manos de los musulmanes, desde las cruzadas, ustedes se acuerdan, y el regreso a hacer excavaciones, el regreso a conocer aquella historia apenas iniciaba. Apenas están las sociedades inglesas de conocimiento, de egiptología, del Palestina, apenas están formándose y están empezando a trabajar. Entonces, claro, no había, porque no había trabajo sobre ello. ¿Qué más?
Los 10 mandamientos no son otra cosa que una compilación de la predicación de los profetas. Muy bien. Y entonces Wellhausen y luego otros, pero lo voy a dejar como Wellhausen así, a grosso modo, proponen los siguientes términos muy generales. Originalmente, alguien, no importa quién, por ahí del año 850 antes de Cristo, habría escrito un pedazo de lo que hoy llamamos Pentateuco, en donde Dios es antropomórfico. Es decir, llega Dios caminando y se pone frente a Abraham y le dice, hola Abraham, ¿cómo estás? ¿No tendrás algo que comer? ¿No? Y entonces Abraham saca y le... O sea, ustedes saben esas historias. En realidad, los ángeles no le piden de comer, pero es parte de la cortesía de la cultura y de la época. Entonces, Dios todavía anda entre los hombres como si fuera otro ser humano. Pero por ahí del 750 antes de Cristo, es decir, unos 100 años después, alguien más o un grupo de gente, importa poco quiénes, habrían escrito otro pedazo del Pentateuco que llamaríamos la fuente E. Le llamamos fuente J porque aquel que escribió aquella solo conoce a Dios por el nombre de Yahvé. J por Jehová en inglés, que llaman que es una mala traducción de los protestantes, pero sería Yahvé, ¿no? O sea, la fuente Y, pues. Y entonces, la fuente E, el que escribió la fuente E o los que lo hayan escrito, nada más conocían a Dios como Elohim. Y ellos, para ellos, Dios ya no camina entre los hombres. Ya Dios está en otro plano, en otro lado, ¿no? Ya no está aquí en la tierra. Luego, por 100 años después, más o menos, por ahí del 650, otro grupo de gente habría redactado un documento que vamos a llamar el D. Y en ese documento lo importante de los que están escribiendo, lo que quieren remarcar es que Dios debe ser amado. Y en algún momento por ahí se juntaron las dos fuentes JE y luego se van a juntar esas dos con la D para dar algo llamado JED, ¿no? Todas esas tres redacciones distintas, alguien las juntó, un grupo las juntó, de lo que, y esto es muy importante, esta es quizá la más fuerte evidencia de que la hipótesis de Wellhausen no es correcta. Y es la siguiente, no tenemos ningún registro de que eso haya pasado. Nadie así como leyeron en el Talmud todo lo otro, y no tienen bronca en decir que lo mezclaron, nadie dice en todo lo que tenemos por escrito, lo que nos ha llegado, que esto ocurriese. Y ese es un problema serio, de planteamiento teórico del problema, ¿ok? Finalmente, por ahí del año 500 al 450, alguien más o grupo de gentes habrían escrito una fuente P. Dios tendría que ser venerado mediante un ritual muy elaborado, es lo que creen los que hicieron esta fuente sacerdotal o P, y eso, todas esas se juntaron finalmente en lo que más o menos hoy es el Pentateuco, por ahí del año 400 antes de Cristo. ¿Por qué estas fechas? Wellhausen tiene ciertos motivos, básicamente para que le vaya dando tiempo, ¿sí? Fíjense que me quiero hasta burlar, pero es que es de burla esto. Wellhausen dice, digo, el rigor intelectual es de burla. Wellhausen escribe en sus mismos prolegómenos a la historia de Israel lo que está aquí abajo. No sé si alguien quiere leer, no sé si se los puse acá. Sí. ¿Qué dice aquí abajo, mi querida Normita? Las iglesias rechazarán primero mi teoría durante 50 años para admitirla después de sus credos. Sí, muy bien. Sus credos con argumentos más o menos sutiles. Muy bien. En eso casi es un profeta, ¿eh? Wellhausen casi le atina, no le atinó bien, pero no se equivocó tanto, no tanto como con su teoría. Porque en 1948 la Biblia de Jerusalén, que hace la École Biblique de Jerusalén, esta institución francesa que tenía y sigue teniendo allá una institución en Jerusalén, publica el primer fascículo, el fascículo del Génesis de su Biblia, que hoy llamamos la Biblia de Jerusalén. Y en ese año del 48, ¿cuántos años han pasado? Del 83 al 48, ¿cuántos pasaron? 93, 3, 13, 23, 33, 43, fíjense, 65 años, ¿verdad? Casi le pega Wellhausen, no fueron 50, fueron 65. Cuando sale el primer fascículo de la Biblia de Jerusalén, en la introducción, en la explicación inicial, se usa la hipótesis de Wellhausen, básicamente, sin mencionarlo. Por supuesto que no dicen nada de él, pero usan su hipótesis para decir que así se escribió el Pentateuco. ¿Cómo ven?
Curioso. Curioso, casi es un profeta. Ahora, no quiero seguir avanzando porque la hipótesis documental ha tenido un montón, como diría Muñoz Ledo, muchas manos la han manoseado y entonces ha tenido un montón de formulaciones y reformulaciones y vuelta a formular de muchas formas diversas. Quizá la forma más típica del día de hoy, porque creo que no lo he puesto, no. Entonces creo que vale la pena mencionarlo ahorita. Surgen muchos, y entonces ahora viene lo que se llama la alta y la baja crítica, ¿verdad? Schleiermacher, Harnack, Bultmann y otros. Es decir, ahora el estudio de la Biblia se va a dividir en dos grandes áreas. Los altos críticos, que son los que se preocupan de los grandes problemas de quién escribió los libros, y los bajos críticos, que son los que se preocupan de esa payasada que es tratar de reconstruir el texto, ¿ok? En esencia es eso. Y desgraciadamente todos estos hombres de cara tan agradable y buenas gentes creían de verdad que estaban haciendo ciencia, ¿no? Como si de verdad ellos pudieran, con toda certeza, llegar algún día a descubrir quién había escrito qué cosa. Eso es imposible. Yo jamás, nadie jamás va a poder decir quién escribió qué parte del Génesis. Eso es imposible. Y en ciencia, esto es equivalente a decir, vamos a gastar mucho dinero y mucho tiempo para ver cómo llegamos a Andrómeda, aunque por supuesto jamás vamos a ir a Andrómeda, ¿no? Porque es imposible llegar, por muchos motivos, por ejemplo, por lo lejos que está. Así que es ahí donde la hipótesis de Wellhausen se vuelve en un pseudo problema. ¿Qué tanto sentido tiene? No estoy hablando de esto otro. Fíjense que son dos cosas muy diferentes. Si yo digo, voy a tratar de ver si puedo recuperar estas tres fuentes diferentes que dice el Talmud que existieron, ahí tengo un dato. Puedo creerlo o no, pero si lo creo, tengo algo que buscar. Pero acá lo que tengo es una hipótesis, no un dato. Una hipótesis de que a lo mejor pasó algo así. Ok, y cuando lo estudie mucho, ¿a qué voy a llegar? A descubrir que fueron 20, 50, 10, no sé ni quiénes ni cuál. Ese es el verdadero problema. Entonces, esto se puede plantear como un pseudo problema, que es lo como normalmente se plantea, mal hechote, o se puede plantear bien, como un problema que tiene algún tipo de solución, aunque no sea la que nos gustaría, que vamos a ver a continuación. ¿Por qué la hipótesis de Wellhausen se convierte en dogma? En 1896 se cree que en la época de Moisés el uso de la escritura no estaba difundido universalmente. Wellhausen está proponiendo su hipótesis alrededor, ¿verdad?, de esa época. Es decir, por ahí de 1880, 90, él está escribiendo, y en esta época del 96, todo mundo cree que la escritura no existía en la región donde Moisés se supone que vivió, cuando se supone que Moisés vivió. Y además se creía que el tipo de códigos legales que está en el Pentateuco, por su forma y por su contenido, era típico de una era posterior, porque no teníamos ningún ejemplo de algo tan antiguo parecido. Pero para 1929 estos postulados ya eran falsos, porque ya en 1929 se había demostrado a través de la arqueología que el uso de la escritura estaba muy difundido bastantes siglos antes de la época de Moisés. Voy más lejos. En la sesión anterior hablamos de textos escritos quizá en el 1800 o el 1500, ¿te acuerdas? Con este proto-cananeo. Entonces, uno de los puntos vitales que usó Wellhausen para construir su hipótesis ya no era cierto en 1929, ¿ok? O sea, prácticamente hace 100 años. Además, en 1929 ya se habían descubierto muchos códigos legales que eran anteriores a la época de Moisés, que eran muy similares en forma y contenido, por ejemplo, el de Hammurabi. Y en Ras Sharma, en Ugarit, en 1929, ya se habían descubierto textos que eran anteriores al 1200 o por el 1200, si tú quieras, que tienen estilo, forma y lenguaje, y cito a biblistas de la época, sorprendentemente similares del Pentateuco. Qué sorprendente, se parecen, increíble, ¿no? Entonces, Claro. ¿perdón? Que sí, digo, apoyo. O sea, la verdad es que para 1929, si esto hubiera tenido un buen equipo de crítica, una masa crítica alrededor buena, se habría desechado. O sea, la teoría ya no tenía
no tenía razón de ser porque sus postulados fundamentales se habían demostrado falsos. Punto. No hay más que hacer. ¿De hecho? Tengo un comentario, Venga. dice nuestro amigo Pedro. Según Popper, la ciencia en general comienza con el error, no con la certeza. Aun cuando Wellhausen cayó en errores, sus errores sentaron la pauta para investigaciones más serias. Claro, pero no solo Popper. Por favor, quien lo haya escrito, que tiene toda la razón, lea Bachelard. Bachelard es extraordinario, él es físico. A pesar de que se haya dedicado toda su vida a enseñar niños de primaria, porque tenía razón en eso, creo que hizo muy bien en eso. Bachelard en todos sus libros, pero en castellano está, por ejemplo, La formación del espíritu científico, te va a explicar muchas de estas cosas que estás diciendo. Yo te lo recomiendo fuertemente, pero Popper tiene toda la razón en ese sentido. Ahora, creemos más todavía el día de hoy. De hecho, hoy se piensa que no puedes descubrir la verdad, que lo más que puedes hacer es postular explicaciones, pero ya no como hace 200 años, es decir, la ciencia descubre la verdad, pues ya creo que nadie, un verdadero científico no se atreve a decir eso, ¿no? Se ve muy mal en la profesión hacer semejante tontería. Lo más que puedo decir es, pues no he podido demostrar que lo que estoy pensando esté equivocado, pero eso no sí que sea cierto, ¿no? En fin, para mí, pero buen comentario. En 1929, ya debería de haberse rechazado la hipótesis de Wellhausen, pero lo que pasó es otra cosa, que la hermenéutica del siglo XX, los biblistas del siglo XX, añadieron muchos otros metodologías propuestas por distintos autores, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, en fin, ideas de muchos lados, y siguieron trabajando tanto con la hipótesis documental como con otras hipótesis, de tal forma que llegamos a dos formas de concebir la escritura. Estoy hablando alrededor del 1960, 70, ya tenemos a nivel mundial dos formas de entender la escritura. Hay quienes creen que lo que está en la Biblia son palabras sobre la revelación de Dios que están escritas en su mayoría, no por aquellos que las recibieron, sino de oídas. El registro histórico de lo que se consideró alguna vez la revelación de Dios es lo que tenemos, no es que tengamos la revelación de Dios, sino lo que alguien creyó que era la revelación de Dios. Y la verdad es que esta forma de pensar, la verdad es que no tiene interés en relacionar un texto con otros por contenido teológico, ¿no? Sino que más bien lo que les interesa es recuperar los distintos aspectos de la tradición, de la historia, que estarían subyaciendo al texto que se tiene ahí. Y en términos generales dirían que la revelación, pues no es un fenómeno ni comprensible ni objetivo, es una cosa subjetiva que la gente ahí cree, a veces en comunidades, pero hasta ahí. Y por el otro lado están los que creen que la revelación, que la Biblia es la revelación de Dios, que está escrita por los que la recibieron directamente o vieron los fenómenos, que sigue siendo fuente de revelación todavía hoy, y por eso tratan de juntar los textos que hablan de lo mismo, no importa en qué libros estén, si teológicamente están relacionados, buscan explicar las consecuencias espirituales, éticas o morales de las narraciones bíblicas y creen que la revelación es un fenómeno comprensible y objetivo, ¿ok? Por lo tanto, generamos dos tradiciones distintas de estudiar el texto bíblico, la tradición confesional teológica, donde las opiniones son ortodoxas o canónicas, es decir, la opinión no es algo que yo pienso, sino es lo que dice mi dogma, mi iglesia, la tradición, el canon, ¿sí? Y me baso básicamente en eruditos antiguos y medievales, en los padres de la iglesia, en los rabinos, estos del Talmud, etc. Uso axiomas teológicos para estudiar la escritura y la estudio para tener aplicaciones para la predicación, para ayudar a la gente en su vida cotidiana, para acercarlos a Dios. La otra tradición, la ideológica crítico-científica, básicamente usa opiniones que llamaríamos críticas o modernas, es decir, que se esfuerzan por meter una cuestión de experimentación, una cuestión de datos duros, una cuestión que hoy llamaríamos científica, y utiliza eruditos modernos y contemporáneos, siglo XVIII, XIX, XX, para estudiar la escritura, parte de axiomas epistemológicos, ¿verdad? A ver, ¿qué es el conocimiento? Un texto, por ejemplo, ¿tiene un solo sentido o tiene múltiples sentidos? ¿No? ¿Es posible llegar a una sola significación o cualquier texto que agarremos tiene múltiples formas de leer, etcétera? Y lo que busca son aplicaciones académicas. No le interesa ir a predicar nada a la iglesia, lo que le interesa es conocer más. ¿Todo esto queda claro desde un punto de vista académico? Sí. Son dos formas de estudiar la escritura y uno puede desestimar o invalidar una o la otra por gustos personales.
pero en un sentido estricto son dos formas de estudiar, de hecho. Y frente a estas dos formas, que nos pueden gustar o no, en la práctica lo que ocurre es que cada persona mezcla las dos. Y entonces, cada uno de los que realmente hacen el trabajo sobre la Biblia, o que leen la Biblia, o que creen la Biblia, mezclan esto, no sé si se fijan, un pedacito de acá, otro de acá, y entonces es una mezcla muy curiosa lo que hoy tenemos en los estudios bíblicos. Las nuevas metodologías, lo que va surgiendo, fue primero esta crítica histórica. Luego viene la crítica de las tradiciones y la crítica de las formas. No me da tiempo ahorita de entrar en todo eso porque no acabamos. Entonces, nomás menciono que entre 1890 y 1970, la hipótesis de Wellhausen sigue muy fuerte y algunas otras formas de estudiar críticamente la Biblia aparecen, pero en esencia la hipótesis de Wellhausen es la gran, la que lidera. La panacea. Ese es el camino, ¿ok? Aunque ya insistí que desde el 29 tendría que estar descartada. Luego vienen, entre 1976 y 1989, otras propuestas, ya cayendo en cuenta desde los años 50 que era insostenible, porque la gente se va dando cuenta, o sea, tú podrás seguir en eso porque te pagan, porque tienes una cátedra, porque escribes libros y ganas dinero, por lo que sea, pero pues va a haber un momento en que todo el mundo se dé cuenta. Entonces necesitas ir buscando otros caminos. Y empiezan a surgir nuevos métodos para tratar de estudiar las escrituras, y cómo se escribió y qué nos quiere decir todo esto. La crítica de la redacción, la crítica narrativa, la crítica sociocientífica, la crítica feminista, la estructuralista, la deconstructivista, trayendo de distintas áreas del conocimiento humano metodologías e ideologías y aplicándolas a los estudios de la Biblia. Para que a partir del 95, es decir, hasta este momento empiezo a meter un montón de formas de acercarme al texto que ya no son la hipótesis documental, sino otra forma de tratar de estudiar. Y para el 95 surgen otras muy nuevas que todavía están de moda. La crítica de género, la poscolonialista, la crítica cultural, la ideológica y otras más que podríamos añadir. Entonces, fíjense que desde la época de Wellhausen hasta nuestros días, se ha incrementado mucho la cartera de posibilidades como formas ideológicas y metodológicas de estudiar las escrituras, en particular el Pentateuco. Pero como quiero seguir hablando de Wellhausen un poco más, ¿qué diría en esencia la hipótesis documental? En esencia diría que si yo agarro Génesis desde el capítulo 1.1, ¿verdad?, hasta el 7.11, yo encontraría una primera parte que corresponde a lo que llamo la fuente sacerdotal o P. Y luego entraría otra parte que corresponde a lo que llamo la fuente yavista o J. ¿Ok? Así se irían alternando. Ya no puse más, pero por acá luego aparecería la D y la P, etcétera. Y cuando se hace un trabajo más fino, como se ha ido haciendo a lo largo de los años, entonces ya pues soy capaz de poner así como está, esto le falta aquí en el eje de las X, pero aquí ustedes verían los capítulos de los libros, y entonces verían los cachitos, esto es de la fuente sacerdotal, esto yo propongo que es de la llavista, esto es de la Eloís, así se va, ¿no? Y entonces, no sé si han visto las Biblias arcoíris. Sí. Entonces, las Biblias arcoíris, ahí tienes una, muy bien. Y entonces ahí cada palabrita la ponen en el color de la fuente que sea. Y como muchos han trabajado en esto, ya no nomás hay 4 fuentes, hay 18 fuentes, hay 15, hay 20, o sea, hay un montón, según el autor que leas, las fuentes que debes considerar. Por ejemplo, en Isaías, fuera del Pentateuco, ya creo que van por los 18 Isaías, una cosa así, ¿no? Preguntas hasta aquí. No, ahorita no, continúa. Continúa entonces, no hay tampoco abajo, ¿verdad? Llegamos entonces a los enfoques contemporáneos. El día de hoy tengo 3 formas de estudiar la Biblia en 2022. 1, estudiar el texto concatenado, es decir, voy leyendo versículo 1, versículo 2, versículo 3, y para estudiarlo utilizo teologías y doctrinas religiosas, es decir, ortodoxas, al estilo de Barth, al estilo de Calvino, al estilo, sí, eso es lo que hago, con esa ideología, con esa teología. Y creo además que lo que la Biblia cuenta son hechos literales o reales. Eso pasó. Se abrió el mar, cayó el maná, punto. Eso es una forma en la que estudiosos de la Biblia siguen estudiando hoy la Biblia. Por supuesto, no quiero decir que sea la mayoría, ni siquiera quiero decir que sean bien vistos, pero esto sigue siendo una forma de estudiarla.
sobre todo en los seminarios confesionales. Por otro lado, tengo el estudio segmentado del texto. Voy a agarrar este primer cachito del versículo 1 con este, del versículo 4 con este, porque esos tres eran parte de la fuente original. Y entonces voy a irlo estudiando en pedacitos rotos, ¿de acuerdo? Segmentado. Y aquí voy a usar ideologías y métodos positivistas, neopositivistas, o sea, métodos científicos y algunos otros contemporáneos, que no son formalmente científicos, pero están de moda, como la cuestión de géneros, etc. Y voy a considerar que todo lo que la Biblia enseña son leyendas y mitos. Nada de eso es verdad. O sea, la gente no resucita, no la friegues. Pero, pues, es una leyenda, un mito de la época que es comprensible en la era de bronce, ¿no? Punto. Finalmente, hay un tercer tipo de estudio del texto que fue la solución que muchos autores dieron al problema de que Wellhausen ya no funcionaba y las otras no les gustaban mucho, y llegó la posmodernidad. No lo he puesto aquí, bueno, pero estamos viviendo en una época, a ver si lo tengo aquí, la posmodernidad, no les puse, sí. Me gustaría mucho que lean ustedes, si pueden, el libro de Alan David Sokal y Jean Bricmont, que se llama Imposturas Intelectuales, que es básicamente una radiografía de nuestro tiempo. El primero que se dio cuenta de la posmodernidad como una época en donde todo vale, o mejor aún, donde todo mundo cree que se merece todos los derechos y no debe tener ninguna responsabilidad, fue Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, en La Rebelión de las Masas, que publica en los años 20 del siglo XX, o 30, no sé si en el 29, en el 32, pero por ahí, él se dio cuenta, y se dio cuenta porque veía que los cafés, que ahora los teatros se llenaban, y él decía, yo no entiendo por qué ahora los teatros están llenos. El carretero, el campesino, o sea, gente que evidentemente no puede entender lo que está pasando ahí, quiere tener su boleto y se va a sentar. ¿Por qué? Decía él. ¿Qué está pasando? Y lo que descubre, o lo que él postula, es la posmodernidad. Dice, estamos viviendo una era totalmente nueva. Pero al resto de la humanidad, por ejemplo, los pensadores franceses les tomó 60 años darse cuenta de lo que Ortega, como en tantas otras cosas, vio primero. Y ya Sokal y Bricmont estudian eso en serio, estudian básicamente cómo la postura en general de los posmodernos es una impostura intelectual, es decir, utilizan palabras rimbombantes que no comprenden, unen palabras entre sí que no entienden o que las sacan de su uso formal, riguroso, válido, y así tratan de aparentar que saben lo que no saben, ¿ok? Es decir, intelectualmente no son respetables, y sin embargo, pues de eso vivimos hoy. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta que eso es lo que está pasando hoy. Esto es el hombre masa, no tengo ganas de entrar ahorita en el hombre masa, me regreso para atrás, pero es lo de Ortega, y entonces regreso a este asunto. Una de las consecuencias de vivir en esta época es que surge la gente que quiere quedar bien con todo mundo. No se peleen, hombre, si todo vale, si todo es verdad, hombre, no importa lo que creas, todos vamos a llegar por el mismo camino a Dios y cosas así. Y entonces, estos posmodernos proponen el estudio del texto en su forma final, no solo ellos, pero particularmente ellos. Es decir, como no podemos saber quién escribió qué y no lo podemos reconstruir, pues no nos vamos a estar peleando. Mejor vamos a estudiarlo como quedó, ¿no? ¿No les parece? Nos podemos llevar bien. Y vamos a usar, y si hacemos esto y estudiamos el texto en su forma final, vamos a usar métodos e ideologías que sean políticamente correctos. Tampoco vamos a estar sobajando a la mujer como hace la Biblia, ni vamos a estar prohibiendo la homosexualidad como parece que... No. Vamos a encontrar la forma de explicar que eso no es lo que la Biblia quiso decir, y si lo digo, que se equivocó. Y entonces se habla de narrativas y de metarrelatos, ¿de acuerdo? Es irrelevante si es verdad o no. ¿Tú quieres creer que es verdad? Ah, está muy bien, chido, narrativa. No, yo no creo. Ah, pues está muy bien, es un metarrelato. Y punto, ahí muere, ¿ok? También se está estudiando la Biblia de esta manera. Y el mejor ejemplo está en la Universidad de Sheffield. En la Universidad de Sheffield, con David Klein al liderazgo de esto, se propone, entre muchas otras cosas, que si tú estudias la Biblia, ay, no puedo dejar de enseñárselos, porque no lo puse aquí, pero creo que sería un error no mostrárselos. ¿Dónde lo dejé? Creo que se los puse aquí a ellos. A ver, déjenme ver. Sesión, solo un segundito.
No tengo la sesión 1, no, esta. A ver, quiero enseñarles algo. Creo que querías decir algo, Normita, ¿no? Quería leer un comentario de nuestro Venga. amigo Alonso, de nuestro hermano Alonso. Venga, Dice: venga. hay variadas hipótesis con respecto a la formación de la Torá. Solo puedo decir que entre las hipótesis más destacadas actualmente está la idea de que es una combinación de dos obras épicas independientes, cada una compuesta por unidades más pequeñas, una sacerdotal que incluiría la colección de santidad del Levítico y una deuteronómica. Ahora, Perdón, síguele. ¿Mande? ¿Algo más o ahí acababa? No, ahí acababa el comentario. Bueno, yo lo que quiero decirle a Alonso, ¿verdad? Sí, fue nuestro amigo Alonso. Es que te des cuenta, mi querido Alonso, que eso que se está proponiendo no tiene ninguna base histórica. Nadie lo dijo antes, nadie, no puedes regresar hacia el pasado y decir, en función de esta, como yo puedo ir al Talmud y tener un dato, eso no existe. Es decir, está sacado de la manga. Ese es el gran problema de la falta de rigor. ¿Quién lee, por favor? ¿Quién lee? Tú lees, por favor, mi querida Normita, lo que dice nuestro querido David Kleins, medalla bíblica por sus trabajos en la Biblia. Dice: la crítica bíblica de la academia inevitablemente relativiza la autoridad de la Biblia, y la Iglesia únicamente puede beneficiarse de esta humanización de la Biblia. Lo primero es reconocer que los textos no poseen sentidos fijos. No existe un estándar objetivo mediante el cual podamos saber si una u otra interpretación es correcta. Únicamente podemos decir si ha sido aceptada. Y si no existen interpretaciones correctas y no hay una validez en la interpretación más allá del dictamen de conformidad de distintos grupos de intereses, los intérpretes bíblicos deben abandonar el objetivo de producir interpretaciones fijas y aceptables universalmente y dedicarse más bien a generar interpretaciones que pueden vender a las comunidades que han elegido servir. Yo le llamo a esto interpretación sobre pedido. No te escuchas, Raúl. Y yo le llamo a esto un descarado completo. Fíjense lo que dice el doctor Kleins, que es un destacadísimo investigador bíblico contemporáneo, ¿ok? Dice que ya que no existe una forma de estar seguros de qué quiere decir un texto, pues todos los que nos dedicamos a hacer ciencias bíblicas deberíamos más bien hacer lo que él opina, vender nuestros servicios de esta manera. Hermanos, ustedes creen en el hablar en lenguas, muy bien. Yo les voy a demostrar que la Biblia señala que hablar en lenguas está bien. ¿Ustedes no creen? Bueno, yo puedo demostrarles que la Biblia dice que no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la interpretación sobre pedido. ¿Qué necesitas que la Biblia diga? Pues yo te lo digo. Págame para eso. Fíjense qué grave. Pero es lo que está postulando Kleins, lo postuló en el 95 en este artículo, este libro, Partidos Interesados, la ideología de los escritores y lectores de la Biblia hebrea. No voy a entrar en más en detalles porque siempre me critican porque critico al doctor Kleins, pero él es muy agradable. Finalmente es posmo y dice, todos somos cuates, no vamos a pelear, ¿hecho? Pero yo no puedo estar de acuerdo con esa postura. Me parece poco seria. Me parece que aunque sea difícil, ya lo dijo en su momento Humberto Eco, aunque es cierto que es muy difícil estar seguro de lo que un texto puede querer decir, es claro que hay muchos sentidos que el texto no puede tener. Entonces, si podemos discutir entre lo que quiso decir, también podemos señalar que hay muchas cosas que seguro no quiere decir y cosas por el estilo. En fin, todos estos desarrollos dieron como resultado que un problema que Evans detectó muy bien a mediados del siglo XX. Antes, cuando se leía la escritura, uno leía la escritura, hacía una interpretación, una exégesis, y luego iba uno y la predicaba, o escribía un libro de teología o lo que fuera, ¿no? Y todos felices. Pero con todo esto que ha ocurrido, con todas estas ideologías poco rigurosas y las rigurosas y todas las locuras, etcétera, ahora resulta que debemos asegurarnos de que los estudios exegéticos no tengan ninguna influencia sobre la predicación, escribe Evans. ¿Por qué? A mediados del siglo XX. Porque dice, porque con todo esto, si yo agarro la escritura y hago mi exégesis con todo lo que acabamos de ver de posibles formas de interpretación, y con eso quiero predicar, voy a perder a la iglesia. Y si voy a escribir libros de teología, voy a perder a la iglesia. La predicación solo tiene que salir de la teología de mi propia iglesia y punto. ¿Hecho? Que es
el reducto al que se han limitado la mayor parte de las confesiones que llamaríamos históricas, ¿no? Presbiterianos, bautistas, o sea, hay grupos que cada vez son más pequeños que se están quedando en eso, porque el grueso de las iglesias han ido incorporando poco a poco un montón de, no de, ojalá fueran las hipótesis, de los resultados o propuestas finales de estos autores y las han ido metiendo tanto en su teología como en la predicación. Algunos se han opuesto a esto, como Lewis. Yo no sé si ustedes saben que Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, era un creyente, además de un lingüista. Él era filólogo. Y como filólogo, le sorprendía la falta de rigor, así como a mí me sorprende. ¿Quién quiere leer lo que escribe Lewis en 1975 en un artículo muy famoso, La semilla de mostaza y los elefantes? Yo, pues, soy la más digo, La semilla del helecho y los elefantes. Perdón, venga, Norbita. Sin importar lo que quiera que estos hombres puedan ser como críticos bíblicos, yo desconfío de ellos como críticos. Me parece que carecen de juicio literario, que son insensibles a la misma calidad del texto que están leyendo. Estos hombres me piden que crea que ellos son capaces de leer entre las líneas de los textos antiguos, cuando resulta evidente su obvia incapacidad para leer en un sentido que merezca la pena discutir. Las líneas que tienen frente a ellos afirman ver la semilla del helecho y no son capaces de ver un elefante a 10 yardas a plena luz del día. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, perdón que te interrumpa. Son insensibles a la mismísima calidad del texto. No a la misma, sino a la mismísima. ¿Qué está diciendo Luis ahí? Está diciendo que todos estos que dicen que estudian y son críticos, altos críticos, no son capaces de ver el texto mismo, ¿ok? De entender lo que están leyendo. Uno dirá, bueno, es tu opinión de filólogo, de literato, lo que sea. Bueno, no solo de él. Finalmente, en 1993, Rolf Rentorf, en el primer número de la revista de Biblical Interpretation, la interpretación bíblica, a Journal, una revista de aproximaciones contemporáneas, sacó un libro, un artículo que tituló El paradigma está cambiando, esperanzas y temores. Y dice básicamente esto. ¿Lo quieres leer? Los estudios eruditos del Antiguo Testamento se encuentran en crisis actualmente. El paradigma Wellhausen ya no funciona más como una suposición comúnmente aceptada en la exégesis del Antiguo Testamento. En la actualidad no se vislumbra ningún otro concepto que pueda reemplazar la una vez tan amplia aceptada posición. Es decir, que él es un descendiente, es un nieto de los postuladores originales de la teoría documental. Después de estos años, de casi 100 años, dice, pues ya dio lo que pudo dar, ya es evidente que no podemos seguir usando. ¿De hecho? Aquí era lo que me lo salto un poquito. ¿Qué deberían usar ustedes? Yo estoy ahorita, justamente le decía a Norma, no, entonces los pongo así, esto me interesa. Cuando ahorita estoy dando un curso de maestría justamente sobre este tema de la formación del Pentateuco. Déjenme adelantarme y ahorita regreso. Para acabar, aquí en el Seminario Teológico Internacional Misión Frontera, tiene que ver con la Universidad de California, allá en Mexicali. Y entonces me pidieron, coincidió, ¿verdad? Casualmente, diosidencia, dicen algunos, que les diera un curso de maestría que empezó justo hoy en la mañana. Vamos a durar, lo que ahorita estamos viendo en 1 hora, pues lo vamos a ver en mes y medio, ¿no? Con mucho cuidado. Y cuando me lo pidieron, antes de que tú me pidieras este tema, yo dije, bueno, ¿y qué les voy a dar? ¿Cuál va a ser mi libro de texto? Y la verdad es que otro problema de todos estos estudiosos que hacen estas cosas es que las hacen solos. Yo no sé si ustedes son conscientes que el avance de la humanidad ya no permite que nadie trabaje solito un tema cualquiera, ya no se puede. La información es tanta, salen tantas cosas cada año, cada mes, que es imposible que un solo ser humano lo lea, ya no digamos que lo entienda o que lo trabaje. Entonces, yo recurro a los expertos en las distintas áreas para pedir consejo. Generalmente a mis alumnos que ya están creciditos
y que se han ido especializando en cosas, les pregunto, oye, ¿tú qué sabes de esto? Entonces, le pregunté a mi alumno, a Natanael Muñoz Farfán, del Seminario Teológico Presbiteriano de México, le pregunté, oye, tú que te estás formando como hebraísta, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál sería un buen libro de texto? Y entonces me dijo él, pues maestro, este de Händel y Justin del 2018 es lo más. Le dije, ay, ¿de veras? Y me dijo, pues si usted me lo mandó, y yo le digo, pues no me acuerdo, porque yo le mando, o sea, leo así, lo ojeo los libros que me llegan a cada rato y se los mando a quien creo que le sirven y punto, pero no me detengo a leerlos, no tendré la vida para eso. Entonces, Natanael me sugirió este libro que ahora yo les sugiero a ustedes. Si de verdad quieren meterse en serio a tratar de entender quién escribió qué de la Biblia, este es el libro. De hecho, déjenme explicarles por qué creo que este es el libro. Ronald Stephen Händel, que es uno de los autores, está actualmente, él es profesor de hebreo en la Universidad de California en Berkeley, está en el Departamento de Estudios del Cercano Oriente, y él es el Norma and Sam Davy Profesor de Biblia Hebrea y Estudios Judíos. Y en 1998 él hizo algo extraordinario. Yo no sé si ustedes saben, pero se los digo rápido a los creyentes que me estén oyendo, porque los ateos o los agnósticos, pues, o no sabrán o no les importará tal vez, pero a los creyentes sí. Yo no sé si ustedes saben que el Nuevo Testamento está construido de una manera ecléctica, que no existe ningún manuscrito que tenga el Nuevo Testamento como ustedes lo tienen en sus Biblias. ¿Ya han visto eso aquí en Normita? La pasada tocó un poco ese punto el profesor Javier. Entonces, no está el texto armado. Perfecto, entonces, esto es muy importante. No hay ningún libro del Nuevo Testamento, así como lo tienen sus Biblias, del que tengamos un manuscrito del cual se haya traducido, sino que usamos todos los manuscritos que tenemos y vamos reconstruyendo literalmente palabra por palabra y construimos un texto teórico que se llama el texto crítico, y de ese texto teórico se traducen las Biblias a los idiomas modernos, ¿de acuerdo? Eso es un problema enorme, sobre todo para los que creen en esta revelación de palabra por palabra, pues si no hay ningún manuscrito de las Biblias que tienen en las manos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero esto que es la norma en el Nuevo Testamento, desde épocas de Erasmo de Rotterdam, que Erasmo es el primero que publica esto, la realidad es que en el Antiguo Testamento sí usamos un solo manuscrito para traducir las Biblias en lenguas modernas, que usualmente es el Nigradiense B19. De ese manuscrito medieval que fue escrito en el año 1006 o 1008 por ahí, de ese, así como está, se traducen todas las Biblias a los idiomas modernos. Y entonces Ronald Händel lo que propuso en los años 90 fue, vamos a hacer lo mismo que hacemos en el Nuevo Testamento en el Antiguo. Vamos a agarrar todos los manuscritos que tenemos del Mar Muerto, de Nahalebre, de todo, y vamos a reconstruir cada versículo. Y todo mundo dijo en aquella época, todos dijimos, estás loco, es imposible, es demasiado trabajo. Pero él nos cayó la boca porque en el 98 publicó este librito, el texto de Génesis, capítulos 1 al 11, y se lo reconstruyó, con todo lo que había disponible en ese momento, reconstruyó. Y entonces ya todo el mundo dijo, ¡ay, sí se puede! Y ahora es un proyecto de las sociedades bíblicas, de la Sociedad de Literatura Bíblica, en donde están metidos muchos grandes eruditos, como Immanuel Tov o Jan Just, o sea, muchos. Y solo se ha podido publicar un libro, el de Proverbios, en el 2015, a cargo de Michael Fox. No sé si han leído a Michael B. Fox, él tiene trabajos hermosos, sobre todo sobre el libro de Cantar de los Cantares. Pero van en camino, Levítico, Deuteronomio, Reyes, Ezequiel, Jeremías, ahí van, se están trabajando. Y es uno de los dos autores de este libro que les recomiendo de corazón que lean. Si no lo tienen, pues pídanme, se los mando por mensaje, pero no debo hacerlo, solo se lo doy a los alumnos, la editorial nos da permiso, entonces vamos a hacerlo. El otro autor es Jan Justin. Fíjense, fue profesor real, Regius Professor de hebreo en la Universidad de Oxford, desde el 2014 al 2020. En el 2020 le pasó algo gravísimo, que a lo mejor ustedes saben, se los digo muy rápido, lo acusaron de tener pornografía infantil en su computadora, la policía de Francia lo condenó a 1 año de prisión en su domicilio y perdió todo. Lo corrieron de la universidad, lo corrieron de las instituciones en donde estaba, de las sociedades. Es más, sus libros, me decía Natanael, los bajaron de internet, ¿no? Ya la gente no los cita. Siendo, como dice aquí, no sé si ustedes alcanzan a leer,
Él es considerado uno de los más distinguidos eruditos bíblicos de su generación, sin duda. El profesor Justin ha hecho cosas extraordinarias, pero pues le encontraron estas imágenes de pornografía infantil y eso le acabó la carrera. De cualquier manera, si alguno de ustedes es muy quisquilloso y dice no voy a leer nada de él, que yo no puedo compartir eso, primero porque soy cristiano y porque yo creo que el cristianismo, entre muchas otras cosas, enseña la capacidad de redención y enseña el perdón y enseña la corrección y enseña la capacidad de arrepentimiento y muchas otras cosas. Yo no lo creo. Tampoco lo cree el reverendo Southwell, que era el capellán de Oxford, y cuando se enteró que yo seguía en contacto con Justin, me mandó un mensaje y me dijo, oiga, mándele mi correo a Justin, y se lo mandé a Justin y lo agradeció Justin mucho porque desgraciadamente hasta eso perdió, ¿no? Hasta el apoyo espiritual, que el capellán de Oxford tiene que buscarlo porque no lo puede encontrar porque le quitaron hasta el correo. En fin, el libro fue publicado en 2018. Así que por lo menos no había caído en desgracia cuando se publica, si alguno tiene el prurito de usarlo. Yo les recomiendo que lo usen mucho, porque en este libro se dice lo más importante. Para empezar, se nos dice que nunca se ha usado, en toda la historia que llevamos estudiando la Biblia, nunca se ha usado el criterio que debe de ser obvio en todo el Antiguo Testamento para tratar de fechar. Olvídense quién lo escribió, cuándo se escribió. Es imposible saber quién lo escribió, pero por lo menos tal vez podamos saber cuándo se escribió. Bueno, para saber cuándo se escribió, el enorme problema es que nadie ha hecho un trabajo riguroso de ir viendo cuándo aparecen los distintos términos hebreos que correspondan a lo que suponemos que es un periodo u otro periodo. No voy a tomar tiempo ahorita porque aquí está marcado, pero no me daré tiempo porque ya debe ser tarde. Aquí se va señalando cómo cuando yo voy estudiando el Pentateuco, todos estos autores que aquí están citados y son contemporáneos, 2013, 2016, etcétera, todo lo que no es hebreo tardío definido de una manera muy laxa, pero todo lo que les parece que no es hebreo tardío tiene que ser hebreo clásico. Déjenme explicar rápido lo de hebreo tardío y hebreo clásico para la gente que nos está escuchando. Arbitrariamente se ha dividido el hebreo de la Biblia en varios tipos de hebreo. Déjenme ponerlo así. Creo que por aquí lo tenía, porque yo lo vi. Vamos a ponerlo acá. 10:26, madre mía, ya es muy tarde, ¿no? ¿Cómo estamos, Normita? Ya vamos en las 2 horas. Bueno, ya vamos a acabar. No los voy a hacer sufrir, aunque pueden apagar esto y verlo cuando se les dé la gana, pero quiero encontrar la transparencia de los... ¿A poco no les puse? Yo creo que es de la otra charla, ¿no? Puede ser que sea... Aquí está, mira, no soy tan tonto. O sea, ahí está. Entonces, llamamos hebreo bíblico arcaico al hebreo que se escribió entre el 1500 y el 1000. Hebreo bíblico clásico al que se escribe entre el 1000 y el 550 más o menos, ¿no? Alrededor del 700. Y hebreo bíblico tardío al que está después de esa época, del 550, pero esto es muy grueso. Luego hay gente que lo subdivide en tipos y en otros tipos y en otros tipos, entonces vamos a dejarlo así nomás, ¿hecho? Y entonces, si ellos, lo que decía aquí estos autores, es que aquí, si estos autores, que es Wright y no sé quién más, Richard Wright, todo lo que no considera él que es hebreo tardío, automáticamente considera que es clásico, sin demostrarlo. Y así ellos van mostrando todas estas problemas metodológicos que tienen los autores. Por eso, quién sabe si podamos saber cuándo se escribió la Biblia, pero por lo menos esto es un esfuerzo que tiene alguna esperanza de tener una respuesta. Si tú me dices quién escribió el Pentateuco, eso no tiene una respuesta. O es Moisés y Josué, como dice el Talmud, o vete tú a saber quién, porque no puedes decir más que eso. ¿Te das cuenta? Es imposible. Pero tal vez pudiéramos decir cuándo parece haberse redactado una sección de escritura en función del hebreo que se usa. Pero eso también es muy, muy triquiñuelas, porque ¿cómo sabes que alguien no decidió usar un hebreo que era muy antiguo en una época posterior? Por lo menos en pedazos. Y hay quienes han apelado a identificar el estilo literario, cómo se escribe. Con esto quiero acabar.
Me parece una cosa absurda, porque los que los que se van en ese camino, en general no han oído hablar de Pessoa o les importa un comino. ¿Tú has oído hablar de Fernando Pessoa o los que nos escuchan han oído hablar de Fernando Pessoa, Normita? Yo no. A ver, Bueno, ahorita que nos digan la gente aquí en los comentarios si saben que lo quién han es oído. Fernando Pessoa. Me adelanto rápidamente. Es un poeta, y este poeta escribe eso que está aquí. ¿Quieres leerlo? Tuve siempre desde niño la necesidad de incrementar el mundo con personalidades ficticias, sueños míos rigurosamente construidos, contemplados con claridad fotográfica, comprendidos por dentro de sus almas. No tenía yo más que 5 años y, niño solitario y no deseando estar sino así, ya me acompañaban algunas figuras de mi sueño. Un capitán Thibaut, un chevalier de paz y otros que ya se me olvidaron, con una falta tal de gente con la cual coexistir como hay hoy, ¿qué puede hacer un hombre de sensibilidad sino inventar a sus amigos, o cuando menos a sus compañeros de espíritu? ¿Qué hizo Pessoa? Que se puso a escribir con heterónimos. Publicó un montón de obras con el nombre heterónimo de Álvaro de Campos. No es un seudónimo nada más, sino que les genera una psicología, una fecha de nacimiento, una vida falsa. Y esos heterónimos, cuando los estudiaron los que se supone que son eruditos literarios que distinguen, ¿verdad? Tipos de escritura y tipos literarios, todas esas cosas, estaban convencidos de que eran personas diferentes, que Ricardo Reis, Alberto Caello, Bernardo Suárez y Álvaro de Campos, pues no eran Pessoa, eran otros, ¿ok? Pero todos son el mismo. De hecho, los que han estudiado la obra de Fernando Pessoa afirman unos que tiene más de 312 heterónimos, otros dicen que más de 123, otros dicen que más de 73, ¿verdad? Más estos cuatro, que son los más comunes. Yo nunca he estudiado la obra de Pessoa, no sé cuántos tuvo, pero lo que sí sé es que un ser humano es capaz de escribir como si fuera otra persona. Y si una persona en nuestra época, como Fernando Pessoa, pudo hacerlo y engañar a mucha gente, aunque su intención no era engañar a nadie, ¿por qué no podría ser que alguien en el mismo texto bíblico tuviera diversas inflexiones cuando escribe un pedazo u otro de algo? Todo el mundo lo hacemos si queremos. Entonces, tampoco es tan fácil decir que voy a identificar la forma en que está escrito un texto. Tengo que acabar aquí porque ya es noche y no quiero cansarlos. Pero acabo con una llamada de Jeffrey Stacker. Jeffrey Stacker es director de estudios de maestría y profesor de hebreo bíblico en la Escuela de Divinidad de la Universidad de Chicago, porque nos mandó esta invitación hace unos días. Dice que el coloquio del Pentateuco de Chicago y Yale, que va a llevarse a cabo en febrero 26 al 28 del año próximo, está llamando a que los estudiantes que quieran tomarlo apliquen de una vez, ¿ok? Y yo los invito a todos ustedes que me están oyendo a que si a alguien le interesa, vaya a ese coloquio, vale la pena. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice aquí, la hipótesis documentaria, ¿verdad? Ha tenido un resurgimiento importante en la erudición en las últimas 2 décadas. Y la Universidad de Chicago y la Universidad de Yale han surgido como los centros de esta renovada investigación. Estas instituciones, y ya se cuenta, dice, como estamos trabajando en recuperar esa hipótesis, vengan con nosotros a hacerlo. Quien tenga ganas puede aplicar antes de diciembre 1 de este año y con buena suerte los aceptan y pueden ir a discutir en serio la hipótesis documental con gente que la trabaja en serio, no aquí en el YouTube o cosas así, ¿no? Preguntas, comentarios, yo acabé. Ok, voy a leer algunos comentarios que me dejaron aquí. Venga. Voy a silenciar tu micro porque me escucho a mí misma. Dice nuestro amigo Roger Rivera, simplemente si crees que Moisés escribió el Pentateuco y que los relatos son literales, no sos científico, sos religioso. Nada de eso pasa el filtro de las ciencias, ni hablar de la lógica. Nada que ver con ser científico, no, mi querido Roger, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con esto. Mira, no mezclemos una cosa con la otra. Yo entiendo que la gente tiende a hacer eso, pero trata de no mezclarlo, trata de no caer en esa trampa fácil.
considera, por un minuto, imagínate que Moisés es Sargón de Akkad, o que es, ¿qué será? Otro rey, Semíramis o quien quieras. Hay quien dice que ese rey hizo esas cosas, y hay quien dice que no. No lo asocies con la religión cristiana ni judía. Tienes datos, documentos muy antiguos que afirman algo. No tienen nada que ver con que seas religioso o no el que creas una cosa o la otra. Se trata de si le quieres conferir algún tipo de credibilidad al documento. Si tú decides arbitrariamente que no le vas a creer, pues allá tú, pero eso tampoco tiene nada de científico. Lo que sería científico sería decir, ok, aquí dice que esto pasó así, voy a ver si es cierto, voy a hacer arqueología, voy a buscar otras fuentes históricas, a lo mejor no encuentras nada, como en general no se encuentra nada de todo el mundo antiguo, porque hay muy pocas fuentes, pero eso tampoco prueba gran cosa. Entonces, no confundamos. Por supuesto que se puede creer por fe, eso es un hecho, pero no necesariamente solo se cree por fe. Eso tiene que ver también con la lógica implícita. ¿Qué más? Y también, como dices tú, bueno, yo tengo esta idea, Raúl. Este es mi punto de vista y que creo lo concluyo en el video que les comento que tengo de la hipótesis documentaria, que yo pienso que sí hubo un personaje, Moisés en este caso, pero que tal vez no necesariamente él redactó la Biblia o parte de la Biblia, no toda, digo, la Torah o no toda la Torah, pero que sí era el que parte importante que generó esas tradiciones. Esas tradiciones en algún punto se escribieron y es que me escucho a mí misma, me quedo así. Entonces, que por eso vemos estos dispares, ¿no? O sea, que a lo mejor Moisés existió, un personaje, un líder tribal, como lo quieran llamar, que fue parte de un líder de este pueblo Israel incipiente, y que las tradiciones orales en algún momento se pusieron por escrito y obviamente van a tener ediciones y van a tener añadiduras, etcétera. Déjame entonces preguntarte lo siguiente, ¿y por qué no podría haberlo escrito? Nota que empezamos en esta historia, o sea, con estos problemas, porque alguien se dio cuenta que había pedacitos que era imposible que escribiera Moisés. Pero eso es distinto, o sea, lo que detecta, por ejemplo, Ezra, es diferente a lo que hace Wellhausen. Y Ezra ve un problema en el texto, pero Wellhausen ve más que un problema en el texto. Y Ezra no dice Moisés no existió. Arbitrariamente Wellhausen decide que un personaje del que tiene relatos históricos no existió. ¿Por qué habría que llegar a ese extremo? Esa es mi pregunta. Lógicamente, ¿por qué tienes que postular que de dónde te lo sacas? ¿Qué necesidad? Esa es mi pregunta. ¿Por qué él no podría haber escrito todo eso? Queda claro por el Talmud, si le quieres creer, que hubo una reedición, eso es claro, o sea, ahí hubo, eso pasó, eso es evidente. O sea, eso pasó porque alguien me lo dice. Si no le quieres creer al Talmud, pues estás frito, porque entonces no le sacas ni a tu acta de nacimiento. Te fijas, yo llego y te digo, mira, aquí está, no te creo, es falsa. Es absurdo. Esa es una actitud necia y absurda. Lógicamente uno dice, bueno, existe un rango de probabilidad de que esto sea cierto. Demuéstrame que es falso. Pues no pueden. Te demuestro que es verdadero. El hecho de que haya persistido tantos siglos copiándose, a mí, lógicamente, me dice que aquellos que se tomaron ese trabajo, de alguna forma, tenían algún motivo para creer que estaban mandando información verídica. Que puede tener errores, tal vez, que a lo mejor Moisés no escribió nada, pues tal vez, pero en principio ellos creían eso y probablemente tenían razón. O sea, yo no tengo bronca con eso. No veo por qué sea tan necesario negar a Moisés y que eso es gratuito, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta de eso? Claro. Y bueno, entonces, Raúl, otra pregunta mía. ¿Cómo explicamos entonces esa duda del mismo de Wellhausen, de que en el libro de los reyes, en el libro de Samuel, no vemos a David, que era el rey conforme al corazón de Dios, cumpliendo la Torah? Perdón, porque lo abrí y no te oías bien, pero ¿la apago? ¿Sigues hablando o ya acabaste? Ya acabé. Claro, y entonces eso sí es interesante. Este sí es un trabajo serio. ¿Por qué? Porque entonces tiene uno que ir a ver qué es lo que según Wellhausen no se le critica a David. Por ejemplo, que haya asesinado a un montón de gente cuando la Torah dice no matarás, ¿no? Que es una postura necia de Wellhausen. ¿Por qué?
porque Dios podrá decir no matarás, no robarás, pero esos mandamientos son en términos genéricos, porque en sentido preciso Dios le va diciendo a la gente que haga cosas que en los mandamientos se dice que no se haga, porque los mandamientos son tú, por tu propia voluntad, porque a ti se te ocurra. Pero si yo te digo, haces, robas, matas, mientes, quemas, asesinas, ¿se te das cuenta de esa diferencia? ¿O no? Sí. Entonces, cuando ese Dios que le prohibió a todo mundo matar cuando se le dé la gana te dice, tú matas estos y estos, entonces, ¿por qué te va a recriminar? En cambio, cuando a ti se te ocurre de tu propia voluntad matar a alguno como al esposo de Betsabé, entonces te viene el mundo encima. ¿No? O sea, fíjate qué cosa tan trivial. O sea, es obvio, pero Wellhausen no quiere verlo, no le interesa verlo. Ese es el problema. Lean a Wellhausen. O sea, no me crean a mí, lean las obras originales de Wellhausen. No le crean a los que dicen que dijo. Léanlo y van a descubrir sus grandes hipótesis. Vayan a este coloquio. Ahí se va a hablar de eso y de muchas otras cosas. Y la cuestión de las idolatrías de los reyes de Israel, de que adoran a otros dioses, como algo normal, como allí, o sea, volvemos a ver que es como incumpliendo la ley, ¿no? Tan fácil, a eso voy. A mí me hace pensar más bien que si, bueno, hipotéticamente o aceptando que la Torah ya estuviese allí, como pues no la tomaban en cuenta, o sea, era una minoría quien seguía a Yahvé y la mayoría les valía, ¿no? Pero eso está escrito. Esto que acabas de decir sí está escrito en la Biblia. O sea, eso que vas a decir sí dice que pasó, ¿te acuerdas? Al punto, déjame ponerte algo que puede parecer absurdo, pero es muy importante. Antes de eso, déjame nada más comentarles. Nosotros tenemos un curso todos los viernes. Si a alguien de los que ve este video le interesa, contáctenme. Me puede contactar en el Facebook o en mi correo electrónico. ¿Qué hacemos en estos cursos de los viernes? Estudiar todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos muchos años, desde el 2011 iniciamos, ya vamos en la sesión 500 y feria, nos ponemos de acuerdo, votamos por un tema, lo estudiamos hasta que se acaba y seguimos adelante. Y puede entrar cualquier persona, no requieren un conocimiento básico de nada, no, está hecho para el ama de casa, pero va a entender y va a entender bien de qué se tratan los problemas, de eso se trata el curso. Y lo digo porque en este caso que mencionas, fíjate a Salomón. Salomón es el prototipo del rey que se porta bien, es amado por Dios desde que nace, por eso le llama Yedidías. No sé si se acuerdan que en la Biblia se dice que manda a Natán Dios para decirle a David, se va a llamar Yedidías, ¿no? El amado de Yahvé. Salomón se le aparece Dios 2 veces y lo que le dice, según el relato bíblico, es no vayas a regresar, no vayas a amar muchas mujeres, o sea, todo lo que ya estaba escrito, se supone desde antes, Salomón lo dejó de hacer. Mucha gente dice que no estaba escrito. Bueno, según así como lo tenemos hoy en el texto escrito, ya estaba escrito y Salomón no hizo caso, ¿no? Pero más importante todavía, es evidente que en aquella época el judaísmo no es monoteísta, eso es claro. Es decir, los judíos en general creen que hay muchos dioses que de verdad están vivos, o sea, que el mundo espiritual, lo que hoy llaman el concilio de los Elohim y todo esto, existe, es decir, como un Olimpo griego. Hay muchos seres espirituales y tienen un control de ciertas cosas, lugares de la tierra, etcétera, y Yahvé es uno de ellos. A lo mejor es el principal, pero es uno. Por lo tanto, esta forma de entender el mundo sobrenatural, donde hay muchos dioses que de verdad existen, Salomón también la tiene. Y si te acuerdas, en el texto dice que termina adorando a esos dioses. De hecho, adora a dioses que tuvo que haber matado a uno de sus hijos, como porque era el sacrificio que se le daba a uno de esos dioses, o tuvo que haber hecho un montón de barbaridades, como los otros paganos, pero es Salomón. Y tú me vas a decir, no se le recrimina nada en el texto. Por supuesto que se le recrimina tanto que le quita el reino. ¿Te acuerdas? Dice, no en tu época, pero tu hijo no va a gobernar. ¿Y qué pasa? Que Salomón se vuelve enemigo de Dios y trata de asesinar al nuevo rey que escogió Dios. ¿Te acuerdas? Sí. Todo eso está escrito así. O sea,
Cada vez que aparece un rey que está haciendo idolatría, ahí mismo en ese pedazo se dice, ahí no en otro lado, y así pecó, y así se alejó, y anduvo en el camino de la casa de Acab, etcétera, ¿sí o no? Sí, así es. Pues entonces ahí está, otra vez, pseudo problemas, falsos problemas, querer meter lo que yo deseo. Mira, la gente que no quiere creer en Dios, no veo la necesidad que tenga de negar que Moisés existió, simplemente no cree en Dios y punto, ¿no? Ya se acabó. Pero si vas a negar que Moisés existió, tienes que demostrarlo. No se vale que digas, no le creo ese libro y punto. No, eso no es serio. Y aparte, como dices, bueno, yo siempre les he comentado aquí en el canal que hay que ponernos también en el tiempo y en el espacio de que Moisés, no fue, sí fue un líder muy importante para el pueblo, pero no era como un faraón, como para erigirse monumentos, como para, a este soy yo y así me van a recordar, sino que era más como un líder, por eso dice, como un líder tribal, porque era un pueblo que inició como nómada, asumiendo que salió de Egipto, fuese mucho, fuese poco, no iban a tener este registro arqueológico que a lo mejor encontramos en otras grandes civilizaciones. Y entonces, bueno, esa es mi justificación que yo doy, ¿no? Pero sí, aquí miren, quiero hacer un comentario, aquí un paréntesis, porque acá el chat se puso un poco caliente hace rato, ahorita ya está más tranquilo. Me gusta a mí escuchar y este espacio es para escuchar todas las voces. Yo he traído muchos invitados, gracias, que han aceptado las entrevistas, que son de este corte crítico, ¿no? De este corte agnóstico, pero también me gusta escuchar esta parte. Raúl, el profesor Raúl, es profesor de ciencias bíblicas, es doctor en teología y es creyente. No se suscribe a una religión así como tal estructural, ni es judío tampoco, porque ahorita que abogó por el Talmud no es judío, pero me gusta escuchar también este punto de vista de gente que es creyente, pero que también toma en cuenta estos estudios y tiene otras postulaciones. Entonces, como paréntesis, yo creo que es bueno escuchar todas las voces y así hacernos un mejor juicio, porque luego nos decantamos nada más por un lado porque me gusta más o me convence un poquito más, pero en realidad no has escuchado todo. Bueno, ese era mi paréntesis, mi comentario. Yo no estoy en contra de que la gente crea lo que quiere. O sea, se vale que creas en el monstruo del espagueti o lo que sea. Es bronca de cada quien. Esa es su responsabilidad. Eso es tomar la responsabilidad de su propia vida. No, a mí el problema es que me quieran vender una cosa por otra, que me quieran ver la cara. En eso no estoy de acuerdo. Entonces, si yo voy a creer que existió Moisés por fe, está bien. Si yo voy a creer porque lo hizo un documento, ok. Si yo no quiero creer porque no creo que ese documento es verídico, está bien, pero eso es algo personal. Si se trata de hablar en la comunidad, entonces tienes que demostrar lo que estás diciendo. No, no es nomás decirlo así, ¿no? Leo otro comentario de nuestro amigo Alonso, dice, muchos rabinos de línea mazortí y reformista, amigos míos, niegan la autoridad mosaica de la Torah. Claro, pero porque son más sorti. O sea, yo insistí desde que empecé que solo lo que yo decía se valía para los judíos ortodoxos, ya sean Haredi o sean Lubavitchi o lo que fueran, ¿verdad? De las distintas ramas de la ortodoxia, porque los otros, los reformados, los conservadores, los seculares, pues claro que no van a creer eso, ¿no? Dice aquí Carlos Alex, saludos maestro, qué gusto escucharlo. Saludos, Carlitos, qué gusto verte por aquí. Y Oírte. también Fernando, qué bueno poder escucharlos. Gusto Aquí también. un comentario que me parece interesante de Pía, dice, exactamente, querer que las personas que vivieron hace más de 3000 años piensen como nosotros no tiene lógica. Más lógica tiene que nosotros hagamos el intento de pensar como ellos y entenderlos. Y es muy difícil, no sé, ¿cómo se llamaba quien hizo el comentario? Es Pía Learning, Pía de Pía. Pía, si no, es muy difícil lograrlo. ¿Cómo te desmontas 2000 o 3000 años? ¿Cómo logras? ¿Qué debe haber sido vivir en una ciudad que no tiene cañerías, que no tiene antibióticos, que no, o sea, no tenemos ni idea, pero hay que intentarlo si quieres tratar de entender el mensaje de un texto que escribieron ellos, ¿no? Otra cosa que quiero comentar, fíjense que, bueno, aquí hago un comentario personal. Mi esposo trabaja en un museo de historia y arte,
Entonces él me estaba platicando de todo lo que se tiene que hacer para conservar una obra, sea una pintura, un texto, están exponiendo libros antiguos, por ejemplo, y todo lo que se tiene que hacer para que se pueda conservar. Y no estamos hablando que tiene miles de años, tienen cientos. Entonces, imagínense los textos anteriores, o sea, es lo malo que no sobrevivieron, mucha historia, no nada más del pueblo de Israel, de toda la humanidad, hay muchas cosas que no sobrevivieron por desgracia y que nunca vamos a saber. Entonces, allí también tenemos que nosotros ubicarnos en eso, o sea, como dices tú, si Moisés existió y escribió, pues va a estar, pero decimos aquí peliagudo que encontremos su texto, ¿no? Todos los papiros que tenemos del Nuevo, bueno, todo lo que esté escrito en papiro, todo lo que viene de Egipto. Esto es algo que me gustaría comentar nada más. Cualquier cosa de documento antiguo que tengas en papiro salió de Egipto, porque Egipto tenía el monopolio del papiro, ¿ok? Y es muy difícil conservar un papiro a menos que esté en las condiciones de ambiente, de clima, como el desierto de Egipto. Si no, no se conserva, o el de Judea, ¿ok? Por eso se ha perdido casi todo. Muchas cosas, todo lo que escribieron, por ejemplo, en los pueblos hindús, que eran cosas muy perecederas como la madera o las hojas, pues eso se perdió. Entonces, sin lugar a dudas, y a mí me gustaría remarcar finalmente esto, hay cosas que no podemos saber y por eso son pseudoproblemas. O sea, demostrar que Moisés existió es un pseudoproblema. O le crees a esos documentos, o le crees a tu dogmática, o no le crees y punto. Pero no podemos ir más lejos. Ni siquiera si tuviéramos los huesos, porque ¿qué DNA vas a buscar? Pero lo que sí podemos hacer, y con esto voy a acabar entonces, es tomar los cromosomas de los que hoy se dicen sacerdotes judíos y hacer un seguimiento de cómo han ido cambiando los genes en los cromosomas de este grupo muy particular de sacerdotes Cohen judíos dentro del judaísmo. Y cuando se hace eso y hacemos cladogramas, es decir, vemos cuántas generaciones han pasado desde un supuesto antecesor original, esos artículos son muy bonitos, se han publicado en revistas como Nature, en revistas científicas, se encuentra que el original, el padre original de todos los Cohen, debe haber vivido por ahí del año 1400 antes de Cristo. Fíjense qué interesante. En la época del Éxodo, según la Biblia. Y eso no tiene nada que ver con la religión. Estás haciendo simplemente cladogramas de las características del cromosoma Y de los judíos que hoy viven, que se apellidan Cohen, en distintos lugares del mundo, y lo comparas con otros judíos y con los que no son judíos. Vean esos estudios. O sea, hay muchas formas de tratar de comprobar la posible veracidad de un texto, y hay que encontrarlas. La ciencia, entre otras cosas, hace eso. Busca formas de resolver problemas que son susceptibles de solución, pero hay unos que no lo son. Sí, Raúl, y fíjate que justamente hace poco estuve platicando con la doctora Celia Serrano, es filóloga ella, pronto compartiré la entrevista también, y ella me hizo un comentario que a mí me gustó mucho, que decía que desgraciadamente ahorita en muchas partes de la academia, quieren concluir alguna cuestión. Estábamos hablando de Abraham, por ejemplo. Si existió Abraham, yo, como filóloga que estudio los textos, digo, no, es un personaje mítico, tan, se acabó, así. Y no toman mano de otras herramientas o de otras disciplinas, pero ellos ya concluyeron eso en su área. No existió, según la filología, no existió. Pero que no, o sea, lo que se debe de hacer es, bueno, yo aquí no puedo, yo llego hasta aquí, me limito, necesito preguntarle a la arqueología, ¿tú qué piensas? O le necesito preguntar a la crítica literaria, perdón, que hace crítica de otro tipo, no se me ocurre ahorita qué. Y hacer como este conglomerado de apoyo para llegar a una investigación. Aquí como comentario. Fíjense, de pura casualidad tenía aquí las transparencias, no me voy a detener, pero son estos los autores, Michael Hammer, con Carl Skoreski, todas estas gentes del Departamento de Ciencia de Toronto, del Colegio de Londres, del Technion de allá de Israel, en fin, todos ellos hicieron esto que les conté,
No voy a entrar con mucho detalle porque toman DNA de las mitocondrias y DNA cromosomal. Ahorita no me da tiempo de explicarles esto lo vemos en los cursos, pero nada más señalo, quiero llegar al resultado. Ahí están las frecuencias de haplotipos entre israelitas y los que se apellidan Cohen, en general de judíos, digamos, en ciertas regiones de los cromosomas, etcétera. Aquí están los artículos que se han publicado entre el 97 y el 2007, porque en aquella época hice esta transparencia. Aquí encuentras ¿sí lo puse? Es que no me acuerdo si lo tengo. Sí, aquí está el tiempo de divergencias estimado, ¿verdad? 3,000 años, más o menos 1,000. O sea, el ancestro común de todos los que se llaman sacerdotes, cogen en Israel, es 3,000 años atrás de nuestra época, más o menos 1,000, ¿ok? Eso es lo que encontraríamos por el haplotipo modal. Y con la divergencia, hasta lo más posible para Abraham es esta. Entonces, ahí lo dejo, no me da tiempo de explicar, pero lo que voy es que hay un montón de cosas que se pueden leer, que se pueden probar científicamente sobre cuándo estaría el primer sacerdote. Y si eso coincide, por decir algo, con los relatos, dejé de compartir, estamos aquí, ok, sí. Con los relatos de la Biblia, pues qué interesante, ¿no? Punto. ¿Qué más les puedo decir? Otro punto aquí comentario, y yo se lo escuché de labios de Antonio Piñero, que decía que históricamente, o la ciencia histórica, solamente puede hablar de aproximaciones. También no puedes hablar con certeza, ok, no existió Moisés, o sí existió Moisés. O sea, lo más aproximado, de acuerdo a lo que tengo, es tal. No puedes hablar de certezas en ese sentido, por la falta que tenemos. Por eso, quien no tiene una relación con Dios, o sea, en mi caso yo soy creyente, no porque me convenciera una doctrina, no porque mi abuelita me lleva a la iglesia y yo, no, yo soy creyente porque me consta Dios, porque me pasó, porque me pasaron cosas en donde conocí a Dios, porque tuve contacto con ese mundo y lo creo, o sea, no lo puedo no creer porque me pasó. Y creo que todos los creyentes en esencia tenemos ese común denominador. Algo nos pasó de experiencia personal que nos consta que ese mundo existe. Punto. A los que no les haya pasado, pues no lo creen y ya. Dice San Pablo, al que no le ha pasado cree que esto es locura. Pues correcto. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es no entender la lógica, no entender la ciencia, no ser riguroso pensando. Claro. Y bueno, nada más ya para que concluyamos, voy a leer los últimos comentarios que nos dejó aquí Isaías. Dice, en el curso se ejercita el pensamiento crítico, nos enseñan a hacer eso, no es a fuerza creerle al profe, lo que sí es a fuerza es argumentar con bases porque eso enriquece el conocimiento. La investigación es básica, o al menos leer lo que se comparte en clase para entender las ideas y conceptos que se enseñan, y muchas veces las respuestas quedan abiertas. Cierto, mi querido Isaías, son nuestros alumnos de los viernes. Cierto. Y es tu seguidor. Entiendo que te ha seguido desde hace mucho antes de que estuviera conmigo en los cursos. Muchas gracias, Isaías. No sabía eso. Muchas gracias. Por cierto, recuerden ir poniendo su like, aunque ya vamos a casi a concluir, pero pónganlo desde ahorita, su like, compartir este video, dejar sus comentarios también, sus críticas también al respecto. Y también recuerden que no tenemos la verdad absoluta, hagan sus investigaciones, revisen lo de la hipótesis documentaria. Raúl, ¿cómo concluiríamos este tema? Porque la pregunta parecería quedar ahí abierta, ¿no? Pues, ¿quién escribió la Torá? Ya lo dijo Isaías, muchas preguntas quedan abiertas. ¿Cómo concluiría yo? No tengo razón alguna para dudar de lo que el Talmud afirma. Yo no tengo bronca con que lo escribiera Moisés y también Josué. Me queda claro que después, por lo menos hubo varias familias de texto, o sea, que el copiado no fue tan fiel y que hubo un momento en que hubo 3 variantes, y eso puede implicar que algunos de los escribas hicieran algún tipo de modificaciones y que al final llegaste a la necesidad de juntar esas 3 diversas fuentes, estas familias textuales, y hacer una sola Torá que se volvió la oficial y la pusieron en el templo como la oficial. Creo que todo eso pasó. Dios estuvo metido, es decir, Dios cuidó que todo, no lo sé, yo no me atrevería a decir semejante cosa, pero yo supongo, y esto es una suposición mía,
que si yo voy a revelar algo, pues le voy a estar echando un ojo, y si se está saliendo donde debe, pues voy a tratar de soplarle al que está ahí, decirle, oye, no va por ahí, voy por acá. O sea, sería lo lógico si hay un Dios que le preocupa la información que dio. Entonces, yo tampoco tengo problema en suponer, pero esto es una suposición que no puedo probar para nada, que Dios estuvo tratando de evitar que se perdiera demasiado de ello. Cada palabra es revelada, eso es un problema enorme. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos la Torá como era. Yo no sé si tú sabes, pero te digo rápido que los Soferim, que hay un tipo de escriba que cambió adrede la escritura, que decía una cosa y le cambió, porque les preocupaba que insultabas a Dios. Por ejemplo, un solo caso, cuando Dios está frente a Abraham en la destrucción de Sodoma y Gomorra, el texto original decía, yo sé que decía porque lo dejaron al margen, en el margen del manuscrito en la Masora dijeron, aquí antes decía esto, pero lo quitamos y pusimos esto otro, por eso lo sé, ¿no? Entonces, ahí en la Masora de la Nigradense dice, o de otros manuscritos dice, antes decía ahí, y Dios, y Yahvé estaba todavía en la presencia de Abraham. Y entonces dicen los masoretas, ¿cómo vamos a dejar escrito que Dios estaba esperando a que Abraham le hablara? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto para Dios? Y lo cambiaron para que diga lo que dice ahora las Biblias, que Abraham todavía estaba en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, así como eso, hay muchas correcciones que sabemos que se hicieron. Entonces, todo eso hay que tomarse en cuenta. Y la cuestión, ¿no? del politeísmo que mencionamos ahorita de Israel, como dicen, hay textos que se han encontrado en Qumran variantes que dicen, no sé, se ve este tinte politeísta, ¿no? De los dioses, o estaban los hijos de los dioses, y ya con una visión más monoteísta, pues ya lo editaron y le pusieron, no, los hijos de, no sé, en vez de los dioses, los ángeles. Entonces ya ahí ya le editan. Y de eso sí tenemos prueba, porque tú tienes el texto arameo, luego tienes la Septuaginta y luego tienes los Targums, y ves cómo en el mismo pasaje eso cambia. Eso se puede demostrar que así pasó, sí. Claro. Bueno, Raúl, pues yo creo que ya sería todo. Duramos 2 horas y media y la audiencia se mantuvo. Muchísimas gracias a los que han estado aquí desde el principio del video. Gracias también porque aunque hubo ese calor en el chat, se mantuvieron ahí tolerantes. Yo los invito a que quedamos de ese punto. No, como dice Raúl, el posmodernismo de todos somos cuates y no importa, no, pero sí un poco de tolerancia ante estos temas que son para muchas personas muy, muy complejos, muy personales. A lo mejor para otras personas son más de, bueno, no me interesa tanto, pero para otras personas sí lo son. Entonces, moderarnos también en ese sentido. Y no olviden dejar su like también. Raúl, muchas gracias por hacerlo. Dime. Gracias a ti, no te preocupes mucho, déjalos que se maten, hombre, están en el mundo virtual, no va a pasar de balas virtuales, y les hace bien discutir con la gente, decía uno de mis maestros, frotar el cerebro con otros cerebros hace que brillen los cerebros, ¿no? Dice Ruth, saludos profesor Raúl, interesante plática como siempre, gracias por el espacio que dan aquí, tanto para exponer como para comentar en el chat. Muchas gracias Ruth por haber seguido este video también. Es que saludos. Ya llegaron sus alumnos aquí. Sí, pues, por ahí andan, exactamente. Fernando dice, me sorprende el entendimiento que tienen, no los conocía. Bueno, pues ya lo conocen a Raúl. Tengo otro video, acuérdense, que se llama, el origen del hebreo bíblico, del hebreo, búsquenlo ahí en mi canal también para que lo vean con el profe Raúl. Y vamos a tener otras charlas más, porque lo repito, como lo dije ese día, Raúl me prometió muchos videos, entonces yo lo voy a explotar. Bueno, prometido, me mantengo en lo que dije, así es, así lo hacemos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por haber estado en este video. Recuerden compartirlo, no olviden dejar su like. Ya nos vamos para que puedan descansar, porque aquí en México ya son las 11 de la noche. Me imagino que en otros lados del sur han de ser mucho más tarde, entonces ya es hora de dormir. Donde quiera que nos estén viendo, también a los que nos vean en diferido, recuerden dejar ahí sus comentarios y su like. Nos vemos pronto, hasta luego. Descansen, buenas noches, buenos días, gracias. Hasta luego.